Bien, entonces iniciaríamos con lo que sería la parte de músculos de la cara y anatomía general del cuello. Los objetivos para la sesión son inicialmente identificar las principales características de las estructuras anatómicas del cuello, reconocer la topografía del cuello, en áreas como los triángulos que vamos a ver más adelante, tanto en su continente como en su contenido. Y luego identificar los músculos de la expresión facial y conocer algunas aplicaciones clínicas de las estructuras anatómicas más importantes que vamos a ver. El contenido, básicamente la tabla de contenidos que vamos a ver va a ser el cuello, generalidades, osteología del cuello, músculos, serían sus grupos musculares que vamos a ver. La vía de conducción que refiere a arterias, linfáticos y nervios, venas no lo voy a tocar en esta ocasión por cuestión de tiempo. Vísceras como laringe, tráquea, tiroides y faringe. Y anatomía topográfica que sería triángulo más que nada y músculos de la cara, que sería un pequeño apartado. Bien, en general el cuello es una región del cuerpo que suele ser poco delimitada en algunas ocasiones debido a que no tiene puntos específicos de fin, como se le puede definir a otras estructuras del cuerpo como la mano, la muñeca, en otros, sino que se le denomina más una estructura de transición en algunos casos. Y justamente por esto y por encontrarse en una zona de transición de un punto bastante importante que va a ser el cuerpo humano, como llega a ser la cabeza, por lo cual es bastante sensible en ciertos casos, debido a que va a contener tanto nervios como vasos, como hasta vasos linfáticos también, que llegan a ser de gran vitalidad para toda la funcionalidad del cuerpo, cuyo daño llega a ser mortal en muchos casos. Todos conocemos casos en donde puede haber un corte en el cuello muy profundo y, un desangrado, digamos un corte un profundo de la vena carótida o la vena yugular. Son bastante comunes, no se llega a ver bastante en las noticias y es parte de la cultura popular en realidad. Y bien, entonces acá está todo lo que hemos mencionado inicialmente, que es una estructura cilíndrica, es una zona de transición y posee estructuras anatómicas importantes y únicas. ¿Por qué? Bien, al ser una estructura de transición, va a poseer estructuras justamente de ese tipo. Como van a ser órganos que van a permitir el paso la relación del ambiente externo con la persona. Por ejemplo, acá tenemos una persona, que es terrible, pero bien. Tanto la relación como del aire que va a entrar a los pulmones a través de la faringe, luego va a pasar por la tráquea y finalmente a los pulmones, que ya están en el tórax. Luego como el esófago que va a pasar, va a pasar al alimento a través de un conducto y finalmente llegar al estómago. Entonces va a poseer estructuras que van a ser relativamente importantes dentro de la anatomía. Y otras glándulas también como pueden ser la glándula tiroides, que es una glándula endocrina que produce hormona tiroidea que funciona para el metabolismo, y entre otras muchas más. Eh, Acá vemos un pequeño esquema de lo que sería una persona, o su cabeza y su cuello. Y bien, los límites que va a tener esta llegan a ser un poco difusos en algunos casos, pero se le puede llegar a definir en ciertos puntos. Por ejemplo, a nivel superior, se suele decir que el borde inferior de la mandíbula y la línea anual superior llegan a ser los límites del cuello en general. Lo que sería más o menos es esta línea, pasando por toda la mandíbula del cuello, pasando por su esquina, que este punto de la mandíbula, como que su esquinita se llama gonium, y luego pasando por hacia posterior, pasando por la línea nucal superior, que en un cráneo libre, en un hueso occipital limpio, se vería más limpiamente lo que sería la línea nucal superior, que son como dos líneas paralelas, pero que en vivo se ve de esta manera, con una pequeña protuberancia. Y bien, eso es a nivel superior. Y a nivel inferior se va a delimitar a través del manubrio del esternón y a nivel de las clavículas. Y a nivel posterior suele encontrar una pequeña diferencia, ya que algunas literaturas mencionan que se puede definir como un plano simplemente transversal a nivel de C7 y T1 que cruza toda esa región, cortando perpendicularmente al cuerpo, y que esa región se delimitaría de manera inferior al cuello. Sin embargo, otra bibliografía menciona que se podría tomar de referencia también el dorsal ancho, que sería este trapecio, perdón, que se encuentra en esta zona y que se puede usar como punto también anatómico de referencia para, para imitar el cuello. Y bueno, ya dependerá de lo que refiera cada sede y cada doctor, porque si cada doctor ya va a tener su propia metodología y sus temas que ya considerar, pero serían más o menos los límites del cuello, ¿no? Un pequeño acá coloreado de lo que sería. Y bien. Luego pasaremos a lo que sería la osteología del cuello. Y bien, hablar primero de lo que serían las vértebras cervicales. ¿Qué es una vértebra cervical? Bueno, ya de hecho lo hemos visto en realidad porque hemos mencionado de un plano de nivel de C7, ¿no? ¿Qué es C7? C7 refiere a simplemente una vértebra, sería casi como una versión simplificada de decir cervical. Cervical 7 puede ser cervical 1, 2, 3, etcétera, hasta el 7.
¿Y por qué es el 7? Porque son solo 7 vértebras cervicales, como podemos ver acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta acá. A partir de las 7 comenzarían otro tipo de vértebras que podrían ser llamadas torácicas, aunque también he visto que se llaman dorsales. Que comenzarían como también de la misma nomenclatura como T1, T2, T3, etcétera. Y bien, ¿por qué se le diferenciaría? Bueno, principalmente porque a nivel torácico vamos a encontrar una estructura anatómica única también, como pueden ser las costillas, y donde la estructura vertebral cambia de manera ligera para poder adaptarse a la articulación con estas y proteger, bueno, mantener una estructura de una parrilla costal. Bien, entonces borrando. Entonces, acá se lo como hemos visto, ¿no? Serían 7 vértebras cervicales de C1 a C7, y la estructura común de una vértebra va a ser principalmente la de tener un pedículo, una lámina, apófisis de tipo transversas, espinosas y articulares. También van a tener, claro, además de las que hemos visto ya que poseen una apófisis articular, como las torácicas, además para diferenciarlas, también otras especiales que vamos a ver más adelante. Y bueno, acá sería una estructura básica de lo que sería una vértebra, con el cuerpo que sería la estructura normalmente más prominente. Eh, Esa parte de acá que sería unido, como que toda esta zona con muchas más porciones que serían los pedículos. Luego observemos las apófisis articulares, que serían las que sobresalen y las que permiten la articulación con otras vértebras. Justamente por eso se le llama una columna, porque se articulan muchas vértebras a la vez. Luego se encontrarían las transversas. ¿Por qué su nombre? Porque se encuentran transversas a las vértebras, en general, se encuentran hacia los lados. Y que pueden variar, claro, de tamaño, pueden ser más o menos grandes dependiendo del tipo que sea. Y bueno, también las espinosas, que son las más notorias, que se encuentran hacia atrás, como si fuera un pequeño avioncito, ¿no? Y bueno, también las láminas, que serían estas porciones, esas porciones más grandes, con gran cantidad de apófisis, sí, en algunos casos lo iban a denominar también macizos apofisiarios, y esos macizos se van a conectar con la apófisis transversa, con la apófisis espinosa, hacia posterior, a través de las láminas, que serían esas porciones casi cuadrangulares. Bueno, esto sería un ejemplo de unas vértebras cervicales comunes, hasta la C4 y la C7. Y bueno, acá podemos ver algunas características, ya viendo lo que hemos visto, las comunes, como son estas, la pedículo, láminas, apófisis, algunas especiales, ¿no? Las cuales, las más resaltantes serían, en primer lugar, en la que podemos observar que tiene un pequeño hoyo acá en medio, en lo que se correspondería con su apófisis transversa, ¿no? Que es la que se encuentra hacia lateral. Bien, las vértebras cervicales van a tener un foramen transverso, por el cual va a pasar una arteria y denominada con el mismo nombre. Como en anatomía, la mayoría de estructuras anatómicas se denominan con el nombre de estructuras cercanas. Va a pasar un foramen, una arteria vertebral, está por las vértebras. Bien, luego también podemos observar cómo el lumen de acá, de la luz, de este foramen vertebral, se encuentra con una forma triangular, como si fuera un pequeño triángulo. Luego también observamos que la apófisis espinosa posterior está bífida. ¿Y por qué es bífida? Que posee dos estructuras. O sea, una puntita acá y otra punta acá. Entonces es bífida. También es una estructura importante. Y también, algo que no es quizá muy apreciable en esta imagen, que no he conseguido otra mejor, es que posee apófisis unciformes en esta zona, en la parte del cuerpo, que unciforme proviene de la palabra uña, como si fuera una pequeña uña que está agarrando hacia arriba, que es una potencia que sobresale un poco hacia arriba, ¿no? Hacia superior, y que tiene una función como que le da un poco más de agarre hacia las vértebras cervicales que se encuentran más superiores. Y bueno, ese serían las principales. Y bueno, también otro apreciable es que en la posición transversa se observan dos tubérculos, ¿no? Uno anterior y uno posterior, que bueno, también es rescatable. En esta vértebra C7 podemos observar casi lo mismo que hemos mencionado, algunas diferencias, claro, porque mientras más se mueven las vértebras dentro de una misma columna, se puede observar cambios cada vez como que asimilándose más hacia el tipo que vendría a ser. Por ejemplo, esta sería una vértebra C7, estaría muy cerca de lo que sería una T1, que sería torácica, y sería más similar a estas que lo que podría ser un C4 que se encuentra a mitad cervical, ¿no? Aunque también se le puede denominar a la C7, específicamente como vamos a ver a continuación, vértebras atípicas, debido a que principalmente a que como podemos ver, su apófisis espinosa no es bífida, es única y es bastante prominente en realidad, como se puede observar en esta imagen. De todas de las cervicales que tienen, la C7 es la más prominente. Y en realidad es que si tocamos nuestra nuca, llega a ser la que puede ser más fácilmente palpable. Y es por eso también que se le denomina típica.
También que su foramen transverso, este agujerito, en algunas ocasiones no suele estar presente o si lo está, no, la arteria vertebral no pasa por esta zona y suele estar atrofiado y suele tener otras complicaciones, por lo cual no funciona en realidad. Y por esas características también se le denomina la C7 como atípica. Atípica. Acá entonces acá tenemos una pequeña comparación de vértebras, más que nada para resaltar las características especiales de cada una y para diferenciarla, ya que en la escuela suele estar bastante común una pregunta importante de prácticas es diferenciar lo que son las vértebras, de cuáles son sus tipos y cómo diferenciarlas. Y bien, estas serían las principales. Las cervicales, como hemos visto, tienen un foramen vertebral triangular, como se observa acá, en una posición unciforme que bueno, en un esqueleto se vería un poco mejor, que está un poco levantada en estas zonas, que sería para agarrar a las siguientes. Un foramen acá, foramen transverso, que es este pequeño agujero que se encuentra acá, por donde pasa la arteria que hemos mencionado, y una apófisis espinosa corta, bífida. ¿Por qué? Porque posee dos cabezas, como que dos cabecitas. Bien, luego encontramos a la torácica, que, bueno, ese sería tema de tórax, pero igualmente es bueno mencionar algunas diferencias, que va a poseer carillas costales, que van a ser estas laterales. ¿Para qué? Bueno, como su nombre lo indica, son carillas costales para las costillas, donde se van a articular con estas. Y son una estructura especial únicamente las torácicas porque se van a articular con estas. Las apófisis espinales van a ser largas e inclinadas. En esta imagen tampoco se logra observar muy bien porque está hacia superior. Esto es una nota más en un plano sagital. Pero bueno, sería más o menos bastante larga, más a comparación con las cervicales o las lumbares. También su foramen vertebral al ser pequeño y redondo, como se observa acá, es pequeñito en comparación de las cervicales, que es más triangular y más amplio. Y su cuerpo va a tener una forma de corazón, ¿no? Como si fuera un pequeño corazoncito. Bien. Luego las lumbares van a tener un cuerpo arriñonado, como se observa acá, bastante amplio en sentido lateral, que sería en ese sentido, más que en sentido anteroposterior, que sería mucho más amplio en el lateral. Un foramen vertebral triangular, que va a ser una característica que va a compartir con la cervical. Una lámina de apófisis espinosas cortas en forma de cuadrado. Eh, sí, las láminas sí, como esas van a ser bastante cuadrangulares. Y las apófisis espinosas también van a ser cuadrangulares. Y va a poseer otra que va a ser las apófisis transversas costiformes. ¿Por qué costiformes? Porque van a ser bastante prominentes y no van a poseer otra estructura especial como en el caso de las torácicas que van además de ser las apófisis transversas, van a poseer carillas también articulares con las costillas. O como las cervicales que van a poseer dos tubérculos y un foramen. No que estas van a ser simplemente grandes, bastante grandes. ¿Por qué? Porque no tenía una respuesta muy exacta para esto, pero se intuiría que serían como que imitaciones de las siguientes costillas, como que querrían llegar a imitar a estas, ser más grandes. Por eso se llama costiformes, para como que parecieran costillas. Y bueno, esas serían principalmente las características más destacables. Acá también tenemos algunas vértebras atípicas, que serían la C1 y la C2, que serían la primera y la segunda vértebra, valga la redundancia. ¿Por qué se le llama a la C1 también se le llama Atlas? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es bastante conocido como en la mitología griega el titán que sostenía al mundo bajo sus hombros. Era el titán Atlas el que sostenía el mundo. Y en este caso, el Atlas es la primera vértebra que sostiene al mundo de la cabeza. Es una pequeña metáfora de anatomistas. Bien, eso sería. Como podemos observar, se diferencia bastante de lo que hemos visto anteriormente porque, como vemos acá, se notan bastante los forámenes transversos, apófisis transversas, una apófisis espinosa, un foramen bastante prominente, mientras que en esta se notan más que nada arcos hacia anterior y posterior, con macizos, masas laterales, que más que apófisis van a simplemente parecer masas, más que tener una estructura predeterminada. Y eso va a ser sus principales características. Bien, en cada arco va a poseer un tubérculo anterior y un tubérculo posterior en cada uno. Y bien, acá se pueden demostrar algunas características que hemos visto. Ah, también tiene un surco para la arteria vertebral. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral al llegar a la punta de la, de la columna vertebral, que sería en C1, se va a volver transversa, va a pasar por acá, va a dejar su impresión y va a subir de nuevo hacia el cerebro, ¿ya? Bien. Luego tenemos al axis, que como se puede ver, su característica más resaltante y la que le da la mayoría
lo como vamos a ver ahorita, las articulaciones que tiene, va a ser esta pequeña cosita acá, que se va a denominar como diente, o también apófisis odontoide, que le ha permitido articularse con el atlas en esta zona anterior, y le va a permitir tener una mayor movilidad a comparación de otras vértebras, eh, por su capacidad bueno, como una posición odontoide, ¿no? Y bueno, en la parte posterior tendría una carie articular para justamente el atlas, como hemos visto. Y hacia adelante también tendría una carie para el occipital. Antes de ver lo que serían las circulaciones de todas estas vértebras, también es importante mencionar lo que sería el yoides, que es un pequeño hueso que es medianamente conocido, pero que no cuenta con mucho reconocimiento y mérito en realidad, porque es un hueso flotante. ¿Qué quiere decir hueso flotante? Que no se encuentra articulado directamente con ningún otro hueso, una articulación normal, como se podría decir, con una cápsula articular, con ligamentos que lo sostengan, sino que se encuentra libre, se encuentra flotando dentro del cuello. Sostenido, ¿y cómo se mantiene su posición? Ya se mantiene su posición por otros ligamentos y por músculos, principalmente, que lo mantienen en su posición. Sus características van a ser que va a ser impar, mediano y simétrico. Se va a encontrar a nivel de C3 y C4. Y los datitos así son, más que nada, hay que recordar la forma y estructura, y a partir de estos se pueden llegar a inferir la mayoría de los datos. La altura también puede llegar a ser necesaria, pero tampoco se margen mucho con esto. Bien, el punto de inserción, sí, va a ser punto de inserción de múltiples músculos, más que nada infraoideos, y que va a ser un punto de referencia también, y supraoideos, lo van a usar como una especie de agarre para elevar o disminuir, o elevar o descender lo que sería la parte de la laringe, el cuello del esófago, también lo usarían como este. Dentro de sus estructuras, veríamos que tiene unas astas mayores, que serían las prominceas que se observan acá, que serían casi como si fuera una pequeña mandíbula, tendría un aspecto de pequeña mandíbula. Y al final de esas astas mayores tendría un tubérculo, y también tendría astas menores que se encontraría a nivel superior, unidas al cuerpo, que sería la parte más anterior y más prominente también. Ese cuerpo tendría una pequeña cresta hacia anterior, y bueno, sería lo más resaltante de esto. Una pequeña dato clínico es que la fractura del hueso ovoides no suele ser muy frecuente, en realidad es bastante rara según denominan algunas revisiones bibliográficas, y se les asocia más que nada a estrangulamientos y a choques automovilísticos. Aunque también he visto ahí por ahí alguno que otro caso clínico que menciona que con ciertos accidentes más cotidianos puede llegar a fracturarse a veces. Y los principales síntomas que va a causar va a ser odinofagia, que va a ser dolor al tragar, justamente porque sostiene y protege lo que sería la cavidad del cuello en algunos casos, y por tanto, si está roto, cuando pasa el elemento que va a mover el cuello, va a generar dolor, claro. Y hematomas, claro, porque va a sangrar, obviamente. Los huesos tienen gran cantidad de vasos en su interior, aunque no lo parezca. La médula ósea roja y cantidad, por lo cual va a sangrar y va a generar hematomas. Y sería esto. Y bien, luego pasamos a lo que serían las articulaciones y ligamentos. Bien, esa parte podemos ver lo que sería la articulación atlanto-occipital. Y bien, de su nombre se deriva a lo que compone, ¿no? Atlanto viene de la C1 y occipital viene del hueso occipital, que es parte de la cabeza. Bien, va a ser una articulación de tipo elipsoidea sinovial. ¿Qué va a querer decir que es elipsoidea? Imaginemos como si fuera una pequeña elipse que se encuentra en esta zona. Me parece más fácil, pero imagina una elipse que va a tener mayor movilidad en cierto eje, en un eje anteroposterior, por ejemplo, mientras que hacia laterales no tanto. Va a tener, pero no va a ser muy movilizable. Esa va a ser una elipsoide. Y sinovial, que va a ser que va a estar recubierta por una cierta cápsula de tejido sinovial, que va a generar un líquido sinovial, que le va a permitir dar una gran cantidad de movilidad a esa articulación. Los medios de unión van a ser una cápsula y membranas atlanto-occipitales, que en conjunto, envolviendo casi a todo lo que sería esta articulación, van a ser llamados el gran ligamento articular atlanto-occipital, aunque eso no es necesario que lo sepan. Luego encontramos las articulaciones intervertebrales, que van a ser las que se encuentran entre cada vértebra, normalmente por ejemplo, entre la C2, C3, C3, C4, así, y que va a ser principalmente, van a ser articulaciones sinoviales y planas. Planas porque entre las caries articulares van a ser planas y van a estar reforzadas por una pequeña cápsula de unión, que la va a unir y va a permitir su movilidad. Planas va a referir que simplemente van a poder movilizarse en un cierto plano. Van a ser móviles, pero no tanto.
solo en un solo eje, en un mismo plano. Y en esa imagen podemos observar justamente lo que es la arteria vertebral que hemos estado mencionando, pasa por los agujeros transversos y hacia la C1 y se vuelve transverso. Luego podemos ver cómo la C7, que es la más prominente, no pasa por ahí y esos agujeros transversos forman transversos muy retrofiados. Luego pasamos a lo que sería la articulación alternatoxidea lateral y también hay una alternatoxidea mediana. ¿Por qué se diferencia? Por la presencia del hueso, del diente más que nada. Porque la alternatoxidea lateral sería una articulación similar a la que hemos visto como las intertransversas, por lo cual tendría la misma denominación. Sería sinovial y plana. Su medio de unión sería la cápsula que hemos visto y otros ligamentos atlantoaxiales que sería fácil de recordar. ¿Verdad? Atlanto de la C1 y axiales que es de la C2. C1 con C2. Tienen sus ligamentos. También la articulación de la ortodoxia mediana, que sería una de las más importantes, ya que uniría a lo que sería el diente, esta odontoidea, con la cavidad articular del atlas, le daría gran movilidad. Sería de tipo sinovial, como hemos explicado, tipo trocoide. ¿Por qué trocoide? Porque se va a poder mover solo como si estuviera rotando, como si fuera un pequeño palito, como le pusieras un borde, va a poder solo girar en un solo eje de rotación. Eso va a ser una trocoide. Lo medio de unión va a ser el ligamento cruciforme, que es el que... Ah, creo que no... Acá está. Esta imagen. ¿Por qué cruciforme? Porque tiene una forma de cruz. Va a tener un ligamento atlanto... no, un ligamento superior, uno inferior y transversal. Y van a formar en conjunto el ligamento cruciforme, que va a unir a lo que sería... Esta parte que sería el occipital con el cuerpo del axial. Y eso, la membrana pectoria sería esta porción que hemos visto acá, que recubre toda esta zona y que también brinda un mecanismo de unión a esto. Y bueno, eso sería todo en cuanto a articulaciones y ligamentos. Luego pasaríamos a lo que serían los músculos del cuello. Y bien, para aprender músculos, lo principal es aprender el grupo al que pertenece, ya sea lateral, anterior, aunque no tanto a grosso modo, sino los grupos, por ejemplo, supravideos, infravideos, prevertebrales, oblicuos, rectos, escalenos, sus grupos. Y ya que de acuerdo a estos grupos va a venir más que nada los principales detalles de los músculos que es necesario saber, como pueden ser la inervación y la función. Ya que muchos músculos de un mismo grupo muscular van a cumplir con casi con la misma función y en algunas ocasiones un mismo nervio va a inervarlos a todos, por lo cual va a ser bastante importante saberlos. La origen e inserción sí, también es importante saber porque si lo logramos determinar bastante bien, vamos a poder hasta determinar la función de cada músculo, pero también es importante para la práctica clínica. Eh, pero por ahora, más que nada, saber cómo luce, cómo se observa y quizás de ahí por inferir su origen e inserción. Bien, tendremos lo que será un grupo lateral, un grupo anterior y un grupo posterior. Un grupo lateral va a ser el platysma, que va a ser un músculo más que nada facial, en realidad es un esquema sacado del PRO, de un libro PRO de anatomía clínica de este, que es un músculo que se encuentra acá. Imagina que todo esto está cubierto de piel, que se encuentra acá una pequeña membrana de músculo, totalmente cutáneo, y que va a jalar la piel de esa zona y que va a tensar. Y ese sería el platino maxilar. No tiene mucha mayor importancia. Luego el esternocleidomastoideo, que llega a ser de gran importancia, que es este músculo de acá. Los escalenos, que son los que observamos acá. Y los hilos transversos, que van a ser entre las vértebras transversas, que no lo vamos a mencionar, pero es muy importante. El recto lateral de la cabeza. Y bueno, el grupo anterior, que son los supravideos, los infravideos y los prevertebrales, que van a ser de casi, creo yo, de la zona del cuello, uno de los más notorios y los más importantes de estudiar. Y de la región posterior, que van a ser los oblicuos y los rectos. Y bien, que también se les denomina a la región superior como los suboccipitales, que vamos a ver a continuación. ¿Por qué suboccipitales? Porque se encuentran en la región posterior y se encuentran por debajo del hueso occipital. Es sub, debajo, occipitales, occipital. Bastante simple. Serían estos los que se encuentran en esta zona. Y bien, entonces comenzaríamos primero con los suboccipitales. No, acá están marcados en unos grupos. El paquete lateral, el paquete anterior y el paquete posterior. Luego vamos a los... Entonces, comenzamos con los músculos suboccipitales. Bien, mejor esta imagen, que son más notorios los músculos. Bien, tenemos el recto posterior mayor de la cabeza, que se relaciona bastante con el músculo recto posterior menor de la cabeza. Nuestro es un recto posterior mayor y menor. Bien, ambos son rectos. ¿Por qué?
porque en esta imagen se lo observa, que tiene una apariencia un poco más vertical a comparación de sus compañeros, los oblicuos, que son más oblicuos, y por esa razón se le llama, se llega a denominar recto. Y también es una buena forma de recordarlos. ¿Y por qué es mayor y menor? Porque ese tiene un punto de iniciación más bajo y por lo tanto va a ser un poco más grande, pero por eso se le va a denominar mayor. Y menor, porque de la misma manera va a ser de menor tamaño, porque va a tener un punto de inserción más próximo al occipital. Luego tendremos a lo que sería el oblicuo, los oblicuos superior e inferior. ¿Por qué superior e inferior? Porque se van a encontrar en esta zona. Este va a ser superior, el oblicuo superior, y este va a ser el inferior. Y bien, la inervación que van a tener estos van a ser todos del nervio suboccipital, que me parece que es esto, aunque no está muy bien dibujado en realidad, que es este nervio suboccipital que viene y va a dar inervación a cada uno de estos músculos, a los cuatro. Y la función que van a tener los cuatro van a ser la de la extensión, la rotación e inclinación ipsilateral, que es una palabra nueva, que va a referir principalmente a, va a ser casi un sinónimo de una frase de decir del mismo lado. Una inclinación ipsilateral va a referir simplemente a una inclinación que sea al mismo lado del músculo que lo realiza. Por ejemplo, si estos oblicuos se contraen, van a generar una pequeña inclinación hacia el mismo lado. Si estos son izquierdos, van a generar una inclinación hacia izquierda. Que puede haber músculos que hagan lo contrario, que pueden contraerse de un lado y generar una acción hacia el lado contrario. Como vamos a ver a continuación con el TECOM, cuando se nos más video, pero que, bueno, esas serían sus funciones, ¿no? Que serían inducibles hasta cierto punto, ¿no? Porque la extensión de la cabeza es tirarla hacia atrás, mientras que la extensión, mientras que la flexión de la cabeza es tirarla hacia adelante. Esa sería una función. La rotación es mirar del lado a lado, y inclinación es moverla también, como queriendo romperte el cuello hacia los lados. Bien. Su origen de inserción, bueno, es más o menos inducible. Lo recto se va a originar en esta línea nucal inferior, ¿por qué sé que es inferior? Porque acá está la superior. Eso ha sido bastante sencillo. Recto menor se inserta en el tuberculo posterior del atlas, en el mayor en el posterior del axis. Los oblicuos van a tener un punto de inserción común en lo que sería esta porción, que sería la porción lateral del atlas. Y bueno, de esta imagen creo que si se llega a recordar bien una imagen mental, se podría llegar a inferir su iglesia de inserción, ¿no? Bien. Acá, luego un pequeño punto topográfico que en realidad debería ir al final, pero lo he colocado porque es bastante importante, que sea el triángulo suboccipital, también llamado de Tillot, que sería francés, que creo que así se pronuncia el francés. Bien, sería de triángulo de Tillot. Eh, sería conformó sus bordes dentro de los triángulos, cuadriláteros u otras estructuras que ven en anatomía. Lo principal que hay que saber son sus lados y su contenido. A los lados también se le puede llamar a sus límites con continente, y a los contenidos es contenido, pero lo que pasa, lo que no pasa, lo que está por ahí. También el techo y el piso también son importantes en algunos casos, pero por ahora me basta con que estén con los lados y el contenido. Bien, el triángulo de Tillot está limitado por el recto mayor de la cabeza y y el oblicuo superior e inferior de la cabeza, más o menos en esta disposición. Como podemos observar acá, ¿no? Se observa un pequeño triangulito. Quizás ya lo habéis notado, que es bastante notorio en esta zona. Por eso es importante quizás comenzar por aquí para ver lo que son los triángulos en anatomía. Bien. ¿Qué va a contener? Como hemos visto, la tan insidiosa arteria vertebral que acá rato hemos mencionado al inicio de la presentación, que sería esta, junto con su vena vertebral, que sería esta acá. En general, en anatomía, casi siempre cada arteria va con una vena. La mayor parte de las veces, porque las venas a veces llegan a ser muy variadas en su distribución, por lo cual a veces no comparten una arteria. Pero normalmente es así. Así que va a pasar la arteria vertebral junto con la vena vertebral. ¿Qué más va a pasar? Esta estructura que va a ser un nervio, está amarillito, que será el nervio suboccipital, que va a dar inervación a cada uno de estos tres músculos que se encontrar dentro de este triángulo. Y bueno, también va a dar un ramo para el recto menor que no se encuentra, sino que sería por acá. Bien. Luego también pasa otro nervio que, bueno, no es propiamente así dicho del contenido del triángulo, pero que sí pasa justo como si fuese un techo del triángulo, por acá, que es el gran nervio occipital, o también llamado nervio de Arnold, que pasa por esta zona y que va a tener una importancia como vamos a ver a continuación. Bien, eso sería la arteria vena vertebral, el gran nervio occipital, que es lo del amarillo que está pasando. No es propiamente el contenido, pero que sí es bueno que lo mencione como parte de él, que es el gran nervio occipital.
nervio de Arnold, el nervio suboccipital. Creo que no, bueno, creo que se sabe después, pero sí, una pequeña característica técnica también importante es que este nervio suboccipital iba a ser, perdón, gran nervio occipital, nervio de Arnold, ser importante porque puede causar una neuralgia. ¿Qué es neuralgia? Un dolor de un nervio, un dolor punzante, eléctrico, bastante fastidioso en realidad, neuralgia de Arnold, que en muchos casos suele ser causada por un dolor, por mucho estrés en algunos casos he visto, o por una lesión directa en el nervio, que ya genera dolor. ¿En qué zonas? O sea, este es un nervio netamente sensitivo, llega a innervar las zonas de la cabeza posterior, casi como que la zona por el occipital, esa piel, por lo cual llega a ser muy doloroso. Es importante saber. Bien. Luego con los músculos laterales, donde el más importante es el esternocleidomastoideo, cuyos orígenes e inserciones, por su nombre, creo que se podría inferir cuáles son, ¿no? El esterno, de que proviene de esternón, el cleido, que proviene de clavícula, y mastoideo, que proviene de la apófisis mastoides, que es una pequeña estructura bastante maciza del hueso temporal, que es esta de acá. Eh, Algunos doctores pues, lo pueden llegar a llamar también ECOM, que es una forma mucho más abreviada de llamarlo, pero ¿de dónde proviene la O? Que externo, cleido desde clavícula, ¿y dónde está la O? Bien, o vendría de la palabra occipito, por lo cual se podría llamar esternocleido occipito mastoideo, pero que tener un poco de cuidado porque algunos doctores no lo consideran así, consideran más que nada simplemente decir esternocleido mastoideo y no usar esto, pero para rapidez de la explicación voy a usar ECOM mejor. Y bien, sería esto. Sus orígenes van a ser más que nada a nivel inferior, a nivel de la parte lateral, borde posterior medial de la clavícula y a nivel del manubrio, que sería el manubrio del esternón. ¿Qué es el manubrio? Bueno, el esternón va a estar dividido en tres porciones, como si fuera una figurita, ¿no? La parte superior sería el manubrio, esta parte media sería el cuerpo y la parte inferior, más chiquita y que suele ser quedar como cartílago hasta edades avanzadas, es la apófisis sifoides. Sifoides. Bien. Entonces, la inervación con la que contaría este nervio sería el parte del nervio accesorio, que sería un nervio craneal, que proviene de la base del cerebro, ¿no? Del bulbo arquídeo. Y ramos colaterales de C2 y C3, aunque esto no viene a ser muy importante, más que nada el nervio accesorio que le da su inervación. ¿Mm? La acción que va a tener va a ser la de la inclinación ipsilateral, como hemos dicho, del mismo lado. ¿Por qué? Porque si lo observamos bien, imaginemos que este músculo se contrae con nosotros mismos en nuestra casa podemos imaginarnos mover la cabeza hacia un lado y sentir que se mueve en el cuello. Y sentiríamos como que una masa bastante grande en esa zona se mueve, que sería el esternocleidomastoideo, que se desplaza hacia una inclinación ipsilateral. También puede dar rotación contralateral, que, o sea, que este músculo de este lado, por ejemplo, este sería derecho, se, se contrae y va a generar la rotación hacia hacia ese lado. Y sería inferible, ¿no? Porque podemos imaginarnos este músculo contrayéndose y jalaría, por su disposición un poco curvada, sería curvado, va a jalar hacia el otro lado. Entonces causaría una rotación contralateral. Y también va a generar una extensión y flexión de vértebras. La extensión va a ser de las vértebras superiores y la flexión de las vértebras inferiores. Es un detalle un poco, un poco exquisito, así, ¿verdad? Pero es importante mencionarlo que puede flexionar, que sería hacer este movimiento, las vértebras inferiores, y extender las superiores. ¿Por qué? Porque al ser bastante largo puede tener bastante territorio de movimiento. Y si los otros músculos están más contraídos y lo están predisponiendo para cierto movimiento, puede generar este movimiento de extensión para vértebras superiores. También puede elevar tanto el manubrio, que es parte del esternón, como los extremos claviculares. ¿Para qué yo querría elevar esta zona? Pues si nos toca aspirar mucho aire y podemos sentir cómo las clavículas sin esternón se levantan. ¿Y para qué es esto? Por una inspiración forzada. ¿Para qué? Para poder retener más aire en los pulmones en situaciones en las que lo requieran. Por ejemplo, buzos o nadadores podrían requerir más esta función para expandir la capacidad torácica. Y serían, bueno, esas las principales funciones del esternocleidomastoideo. Un dato adicional quizás también importante es que se compone de hasta cuatro vientres que van a ser parte de cada punto de inserción a cada punto de inserción. eh, y que no sé si es importante saberlo, ¿no? Aunque en vivo se llegan a notar de 3 a 2 en realidad más. También estos dos vientres llegan a delimitar un pequeño triángulo que se encuentra acá. Hay imágenes donde se ve mejor, pero ese pequeño espacio que se nota acá, que es un triángulo que en realidad tiene su nombre, se llama triángulo de Sedilot.
también es francés, y contiene al nervio frénico. Se llama triángulo de Celedo o triángulo frénico, ambos nombres son correctos. Y bien. Luego tenemos a los músculos laterales, que, como continuando con los músculos laterales, tendremos a los escalenos, tanto anterior, medio como posterior. Bien, el más importante de estos va a ser en realidad el anterior. ¿Por qué? Porque va a tener una relación bastante importante con lo que sería una arteria, que vamos a ver más adelante, que sería la subclavia, por lo que va a pasar por encima de ella y va a delimitar sus espacios. Y bien, sus orígenes van a ser a nivel de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, como en esta zona. Cada uno se inserta en distintas vértebras, casi en espacios desde C1 hasta C7 en realidad. El escaleno anterior me parece que de C1 a C4, de C2 a C6, y bueno, así cada uno, pero no es necesario en realidad que aprenda eso, tampoco se lo van a preguntar. A mí, o sea, a mí nunca me preguntaron algo así en la escuela, más que nada explicar. Bien, sus inserciones, eso sí es importante porque en el escaleno anterior, tanto el anterior como el medio, se van a insertar en lo que serían las costillas, en la primera costilla, mientras que el posterior se va a insertar en lo que sería la segunda costilla. El anterior va a ser nuevamente recalcable, porque se va a insertar en un tubérculo especial de la primera costilla que se va a llamar el tubérculo de Lisfranc. Lisfranc, sí, Lisfranc. Que es un tubérculo que se va a encontrar solo en la primera costilla y que va a ser punto de inserción del escaleno anterior. Su inervación va a ser dado por ramos cervicales anteriores de los nervios del plexo cervical que vamos a ver a continuación. Y su acción va a ser la de como podemos observar en la imagen, imaginemos que se contraen, están un poco más hacia adelante sus centraciones, sus orígenes están por detrás, tiene como que un sentido de anterior a posterior, entonces va a causar una flexión, va a tirar toda la cabeza para atrás, para adelante. Y bueno, si se mantiene estable el cuello, va a también generar la elevación de la primera y segunda costilla. ¿Para qué? Para la misma función del esternocleidomastoideo anterior, que sería la elevación de las costillas para una inspiración forzada. Luego tenemos a los infravideos, que esa división no he visto en realidad que la hagan en los libros, que de superficiales y profundos, pero que iba a ser bastante didáctica en realidad, porque sí se ven de esta imagen, se ven diferenciarse bastante bien por esta razón. Y bueno, su nombre infravideos, ¿a qué refiere? A que se encuentran por debajo, está por debajo de este hueso yoide, que es el que hemos visto al principio. Bueno, por debajo. Bien, entonces tenemos al esternoioideo que tiene su origen e inserción en el mismo lado, se dirige en el esternón y se inserta en el ioides. El homoioideo que va a ser especial porque va a tener dos vientres. ¿Qué son dos vientres? Que son dos porciones musculares. Van a estar unidas por un tendón. Bien, ese sería, que se origina en el ioides. Va a pasar por un pequeño tendón y se va a insertar finalmente en lo que sería el omóplato, que se encontraría por acá. Estos serían los superficiales y luego los profundos. Podemos ver el esternotiroideo, que se origina en el esternón y se va a insertar no en la tiroides, que sería esta glándula que podría ser un poco de confusión, sino en el cartílago tiroides, que hace parte de qué? Parte de la laringe. ¿Qué es la laringe? Va a ser el principal aparato fonador, que es de la voz, que va a tener el ser humano, que es este cartílago. En una porción exacta que se llama la línea oblicua, que es esta zona. Esta misma línea oblicua va a dar origen al músculo tiroideo, que va a ser que como su nombre indica de tiroides del cartílago, que va a se originar en esa zona y se va a insertar en el dioides, en el asta mayor del dioides, como se observa acá. Bien, su inervación va a ser especial, ya que los cuatro van a ser, bueno, los tres van a ser inervados por la cervical, excepto el tiroideo, que va a ser este va a ser el rebelde, que no va a ser inervado por sino va a ser inervado por un ramo de C1, que vamos a ver más adelante en los plexos nerviosos. Pero es un dato bastante preguntado en realidad. El láser cervical a quien inerva a todos los músculos infradios excepto al tiroideo. Esto es importante recalcar. Su función va a ser el descenso del ioides, porque casi todos tienen origen o inserción del ioides. Van a descenderla. Y la laringe. ¿Por qué laringe? Porque algunos van a tener origen, van a tener una inserción en el cartílago de la laringe y se van a lograr descender este órgano de la fundación. En el caso del tiroideo también va a tener una función especial, ya que al no tener relación con las clavículas o con el esternón, sino que va a tener directamente una origen en la línea oblicua y en el ioides va a poder, si es que el piso de la boca se mantiene firme, va a poder elevarlo al ioides y a la laringe, como disminuirlo si es que no se mantiene así. Por lo tanto, tendría una doble función, sería más especial aún. Luego tenemos a los suprayoideos,
que serían estos músculos: el genioideo, el miloideo, digástrico, estiloideo. Origen e inserción, lo mismo. Genioideo, geni, hace referencia a la apófisis de geni, que se encuentra en la porción posterior de la punta de la mandíbula, que sería esta zonita. Si esta es la casi punta del mentón, la apófisis mentoniana, hacia posterior se encontrarían unas pequeñas apófisis que al menos lo he visto en un hueso, se observan casi como si fueran, digamos, como si fueran estructuras así, uno y otro y otro. Esta escena es la apófisis geni, como si fuera una especie de alien, pero se encuentra en esa posición, la apófisis geni. En esta zona, el músculo no se observa acá, lo vamos a ver en la siguiente imagen. El miloideo, que es este largo acá, como si fuera un pequeño piso, que se va a originar en un tendón común del centro y se va a insertar en la línea miloidea de la mandíbula que se encuentra por detrás. El digástrico, que es por su nombre indica di de dos, gástrico de vientre, se van a tener dos vientres. Uno se va a originar en la fosita digástrica de la apófisis mastoide, que es esta. Va a tener una pequeña hendidura donde especialmente se va a originar y va a insertarse en lo que sería la misma apófisis geni, ¿no? En esa zona. Y luego el estilo video no es que tenga estilo, sino que va a originarse de la apófisis estiloides, que va a ser una estructura anatómica más de la base del cráneo. Son un montón en realidad. Pero cuando las conoce ya se hace menos complicado. ¿Qué sería esta? Que sería como una puntita. Al momento de disecar un cráneo, en realidad es bastante complicado que esta apófisis sobreviva y va a ser bastante común que se rompa, por lo cual eh, mucha suerte si es que lo ven en un cráneo de la escuela. Y se inserta en la yoides, que sería esta zona. Pero antes va a generar un pequeño ojal, una pequeña división para darle paso al digástrico, que sería esta zona, que es un detalle importante. Este es el genio video que habíamos mencionado, que sería como dos tiritas que se dirigen desde el cuerpo hacia la genia, directamente, de manera limpia, ¿no? Esa sería una vista superior, esa sería la mandíbula, esa sería la línea de miloidea. Este es un pequeño pasaje, un pequeño de la mandíbula que es importante mencionar, que vamos a ver justo a continuación. Y ya que estos músculos van a estar inervados por el nervio miloideo, el facial y el segundo. Bien, el genioideo va a ser por segundo. El miloideo va a ser por el miloideo, por su mismo músculo. Mientras que el digástrico va a tener doble. ¿Por qué va a tener doble? Porque en embriología van a aprender que se van a originar de centros distintos. El vientre superior, el posterior, digo, se va a originar de un lugar del primer arco faríngeo, tengo entendido. Mientras que el segundo se va a originar del segundo arco faríngeo, pero va a tener una inervación distinta. A diferencia del Homo video, que en realidad me parece que tiene la misma inervación y el mismo origen embriológico, por lo cual no todo músculo con dos vientres va a estar distinto o va a tener distintas características. Bien, también por el nervio facial, que va a ser otro nervio del par craneal, que va a ser el nervio 7, que va a dar inervación a gran parte de los nervios de la cara, que vamos a ver más adelante. Y el segundo, dígase el vientre posterior va a estar inervado por el facial, mientras que el vientre anterior va a estar inervado por el mieloide. El estiloideo va a estar inervado por el facial también. La acción que van a estar dando va a ser elevación y retracción del yoides, como se observa en esta imagen. Van a poder tanto elevarla como retraerla hacia atrás. En la imagen anterior se nota un poco mejor. Van a poder elevarla porque están como que tirando hacia arriba más los músculos y retraerla. Tienen sus principales funciones. Bien. Y finalmente la del descenso de la mandíbula, ¿no? Siguen supraoideos. Luego los prevertebrales, que son los que pre significa en anatomía hacia adelante, por lo cual los prevertebrales significa que van a estar delante de la columna vertebral. Bien, entonces tendremos cuatro: el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior y el recto lateral de la cabeza. Todo va a ser de la cabeza, excepto este que es del cuello, no sé por qué. Bien, este recto anterior, primero el largo del cuello se va a insertar en los cuerpos vertebrales de las apófisis de las vértebras cervicales y se va a insertar a nivel de las apófisis transversas de estas mismas vértebras cervicales. El largo de la cabeza va a tener la misma inserción a nivel de las apófisis transversas, pero el origen va a ser a nivel de esta porción, que va a ser del hueso occipital, que va a ser la porción basilar, la parte basilar. ¿Basilar por qué? Porque es de base. ¿Por qué de base? Porque es una porción bastante plana, si lo llegan a mirar, es bastante plana a comparación de su ambiente, que es bastante abrupto, por lo cual es bastante diferenciable. Luego tenemos el recto anterior y lateral de la cabeza, que se van a hacer estos dos musculitos que se insertan ambos
en la apófisis transversa del atlas. Bueno, algo en el Néter dice que este de la masa lateral, este recto anterior a la cabeza, mientras que este lateral se encuentra en la apófisis transversa. Pero bueno, es un lugar casi idéntico, por lo cual podrían relacionarlo simplemente. Bien, la inervación va a ser en por los ramos anteriores de nervios cervicales. Y la función, como podemos observar, como se encuentran adelante de la columna, va a estar jalando hacia adelante. Entonces va a tener una función de flexión de la cabeza. Perfecto. Bueno, fases de espacios, que ya es un tema un poco engorroso porque conforme más profundidad se le dé, puede llegar a ser muy, muy complicado. Pero a nivel general, ya van a ser dos fases. En la fase cervical superficial y la fase cervical profunda. La fase cervical superficial no es disecable hasta según tengo entendido, porque se encuentra hasta superior al platisma, es recontracutáneo, por lo cual es muy complicado que lo lleguen a poder disecar. Y los libros lo mencionan, pero en la mayoría de imágenes que he visto casi no he visto que lo coloquen ni el Prometheus. Sería el superficial, entonces, que es importante saber que existe. Luego la profunda, que va a dividirse en múltiples hojas, como serían la lámina superficial, la lámina media y la lámina profunda, ya van a tener nombres especiales. Por ejemplo, la lámina media también se le llama la lámina pretraqueal. ¿Por qué pretraqueal? Bueno, pre es de adelante, tráquea es de tráquea, cubre la tráquea. Lámina profunda que se le llama prevertebral, prevertebral, exacto. Que como hemos visto, o sea, justo en la diapositiva anterior, va a cubrir los músculos prevertebrales, que van a ser estos. Entonces tenemos estas fases. La lámina superficial va a ser toda esta roja, que va a cubrir a tanto el músculo esternocleidomastoideo, que va a ser este, el COM, va a desdoblarse en dos hojas, va a cubrirlo enteramente. Esa posterior hacia este músculo también, que es el trapecio. Bien. Luego tenemos a la lámina media pretraqueal, que se va a dividir en dos hojas más. Una anterior, que va a ser esta que va a cubrir a los músculos infravideos, que serían estos, los infravideos, el esternoideo, el esternotiroideo, el lomoideo. Serían estos músculos, lo va a cubrir cada uno. Y una parte posterior que va a cubrir a las vísceras de esa zona, que va a ser la pretraqueal visceral, que va a cubrir a la tiroides, a la tráquea, al esófago. Toda esta zona visceral de órganos. Y finalmente una lámina profunda que va a ser prevertebral, que va a cubrir ¿a qué? A los músculos prevertebrales, a toda esta zona naranja que se encuentra. Y lo va a cubrir. Y la principal función de las fases va a ser, a un nivel clínico, evitar la dispersión de infecciones y lograr un mejor movimiento, ya que evitas perezas entre los músculos. También evita infecciones, ya que si se encuentra una infección, una pared va a demorar mucho más, por lo cual puede ser mucho más fácilmente eliminada en ciertos compartimientos antes de que esa infección se disemine. Por lo cual es bastante importante de mencionar y de que se encuentren sanas y bien. Los espacios van a ser un plano superficial, medio y profundo. El espacio superficial va a ser el que se dirige por encima de la fascia laminar, de la lámina superficial de la fascia cervical profunda. El plano medio se encontrará entre esta y la pretraqueal, que sería todo este espacio que encontraría entre la lámina superficial y la media. Y la profunda que va a envolver a todo esto, que sería toda esta zona, el espacio prevertebral. Algunas otras zonas que son de importante mención también son esta pequeña zona marrón que encontramos acá, que es la vaina carotidia, que va a contener, como su nombre indica, a la carótida interna, a la vena yugular interna y un nervio, que es el nervio vago, que también es un nervio parcranial que va a ser el 10. El mismo lado igualmente. Sería lo principal a mencionar en este punto. Luego tenemos vías de conducción. Si hay alguna pregunta normal pueden hacerla, tanto por chat o por micrófono, si no, no continuamos porque falta bastante en realidad. Bien, luego pasaremos a lo que sería la arteria subclavia, a las vías de conducción. Esto de vías de conducción hace referencia a vías que permiten el paso de distintas estructuras, ya sea como sangre, eh, linfa o impulsos nerviosos. Impulsos nerviosos, que van a ser respectivamente arterias y venas, linfáticos, junto con sus vasos linfáticos y nódulos linfáticos, eh, y nervios que van a ser los nervios. Bien, entonces comenzando va a haber dos arterias principales en el nivel del cuello, que van a ser la subclavia y la carótida externa, que vamos a ver a continuación. Bien, primero la subclavia. La subclavia, una de las principales características a mencionar es que tiene un origen distinto tanto a nivel derecho e izquierdo. Es que acá tenemos un corazón, del cual surge la aorta,
la aorta, una aorta ascendente primero, un pequeño corto, luego un callado que escribe una pequeña inclinación, y luego hacia abajo, la aorta descendente. Perfecto. Y acá van a surgir tres troncos. Uno primero, luego otro y luego otro. ¿Qué nombre van a tener? Primero va a ser un tronco brachiocefálico, luego el otro va a ser una rama carotidia común, se puede llamar a la carotidia común o también llamada primitiva, que van a ser idénticos los nombres, se pueden usar indistintamente. Una carótida primitiva izquierda y una arteria subclavia izquierda. Entonces, las carótida y subclavia del lado izquierdo van a surgir directamente del cabello aórtico, mientras que de la carótida y subclavia derecha van a tener que surgir de un tronco brachiocefálico, que hacer este. Entonces surgen de acá, y entonces esa es una actividad importante mencionar. ¿Por qué? Porque entonces la carótida y la arteria del lado izquierdo van a tener un recorrido mucho mayor y van a tener contacto con otras estructuras, a diferencia de las derechas, que van a tener un origen más corto y más vertical, más horizontal, por ejemplo, en la subclavia. Mientras que la subclavia izquierda tendría que recorrer primero hacia arriba y luego hacia la izquierda para poder ponerse en posición. Bueno, eso es importante mencionar. Bueno, ah, no. Acá tenemos entonces lo que sería la subclavia, para tratar de apurarnos. La principal relación que va a tener va a ser, en primer lugar, con las costillas y luego con la vértebra, con la clavícula. Bien, bueno, imaginemos que esto es una clavícula. Bien, bien. La arteria lo que va a poseer va a ser una relación con el escaleno anterior, que se insertará en el tuberculosis franco, como he mencionado, a nivel de la primera costilla. Esto va a dividir a la arteria subclavia en tres porciones. En una porción preescalénica, que en este sentido va a ser de antes, de preescalénica, otra porción de retroescalénica, que va a hacer referencia a que se encuentra por detrás del escaleno, y una porción posescalénica, cada uno con distintos ramos y distintas relaciones, pero que no solo ahora vamos a ver sus ramos. Y bien, ¿dónde termina esta arteria subclavia? A nivel del borde inferior de lo que sería la primera costilla, aunque también se puede decir al borde inferior de la clavícula, que bueno, ambos también son indistintos dos, pueden ser ambos. Bien. Las ramas que va a tener van a ser cinco. A nivel de la más prominentes, la más importante, van a ir de la preescalénica. La preescalénica van a surgir tres. Sería la vertebral, que es esta que observamos acá, que va a surgir hacia ascendente, va a ir subiendo, va a meterse por lo que serían los agujeros forámenes transversos, forámenes vertebrales de las apófisis transversas cervicales. Va a subir hacia el atlas, va a ponerse transversal, como hemos visto, y luego entrar por el foramen magno, que sería el gran agujero que tenía el occipital, donde pasa el cerebro, creo que todos lo hemos visto, por donde pasa y finalmente entra al cerebro y da irrigación a gran parte del cerebro posterior. Luego tenemos a la torácica interna, o también llamada mamaria interna, que sería esta acá, que surge directamente hacia inferior, que es esta. Se encuentra por detrás de la parrilla costal y, y en el borde, exactamente en el borde de lo que sería el esternón, en este borde, pasando por detrás. Va a dar ramos. La vertebral no da ramos, según tengo entendido. Simplemente llega a llega al cerebro y se une con su contraparte nomás. Y ahí genera otra arteria, que es otro mundo. La torácica interna, o mamaria interna, va a dar ramos intercostales para alimentar las costillas y los músculos que encuentran en esa zona. Va a dar también ramos penetrantes superiores que van por los músculos, por ejemplo, el pectoral superior que se encuentra acá. Y va a dar dos terminales que van a ser la toracofrénica y la epigástrica superior, que es importante saber que tiene terminales que son dos. Y eso ya, porque su relación se va a dar más que nada a nivel abdominal. Bien. Luego tenemos a un tronco muy importante que va a ser uno, que va a ser este, del cual hemos surgido varias arterias, que se le va a denominar como tronco eh, tiro cervical, tiro cervical, pero también se le puede llamar un nombre más largo, pero más indicativo de lo que es el tiro bicérvico escapular. ¿Por qué tiro? Es de tiroide. Va a generar una arteria tiroidea inferior, que sería esta, que va a alimentar a la tiroides. Bicérvico. Bi es 2. No, no es ese bi. Es bi es 2.
Cérvico va a referir a cervical, que va a generar dos arterias cervicales. Escapular, que va a generar, también este vivo a aplicar también para este, que va a ser escapulares, dos escapulares. Aunque este es medio entre comillas. Bien, la cervical que va a generar va a ser una cervical ascendente, que va a ser esta, que se va a dirigir hacia ascendente, hacia anterior con relación con la vértebra, la arteria vertebral y va a dar irrigación a gran parte de esta área de la cabeza. Los músculos que se encuentran ahí, claro. Luego se encuentra una cervical transversa, que va a ser esta, que va a generar dos ramas. Uno superficial, que va a ser esto, que se dirige hacia arriba, que se van a mostrar luego con las arterias, y luego un ramo profundo, que en realidad puede llegar a llamarse dorsal de la escápula, porque termina en la escápula. Dorsal de la escápula. Pero esta dorsal de la escápula también puede tener otros orígenes, como pueden ser la porción retroescalénica o la posescalénica. La posescalénica ya será más común, pero puede llegar a tener un origen acá, por lo cual puede ser variable. Entonces, si les preguntan cuántos ramos puede tener la posescalénica, pues digan que de 1 a 0, porque la dorsal de la escápula puede surgir tanto ahí como acá. Entonces, es importante mencionarlo. Entonces, esos serían los tres, los cinco. Una tiroidea inferior, dos cervicales, tanto ascendente como transversal, y escapular, sería dorsal de la escápula, justamente por ese punto, y la supraescapular, que sería esta, que se dirige hacia transverso también, hacia la escápula superior, para generar junto con la dorsal de la escápula un circuito periescapular para su irrigación, tanto de la escápula misma como de los músculos. Bien, eso sería, como hemos visto ahorita, la relación con la clavícula, con la costilla, con la relación que tiene con el escaleno anterior, que lo divide en una posición pre, retro y post-escalénica. Otras relaciones importantes que va a tener va a ser con el plexo braquial, que va a estar por detrás, y con las vísceras de la zona. Estos nervios también son importantes, pero lo mencionamos más adelante. Bien, es un pequeño resumen de lo que hemos visto. De la región preescalénica surge la vertebral, la torácica interna, el tronco cervical, del cual va a salir la tiroidea inferior, dos cervicales, y la supraescapular, bueno, acá no coloqué para más que nada darle a la posescalénica la posibilidad de tenerlo, y un tronco, verdad, la porción retroescalénica va a poder dar un tronco cervical del cual van a surgir dos arterias más que no van a ser muy importantes, que van a ser la intercostal superior, que va a dar las primeras tres intercostales, y la cervical profunda, que nos da irrigación a la porción profunda del cuello. Luego tenemos a la arteria carótida. Bien, como mencionamos, puede tener orígenes distintos a nivel, tanto derecha e izquierda, pero surge en una carótida primitiva, común. Luego se divide, más o menos a nivel de C4, en dos. Aunque solo menciona a nivel de C6, pero ya hay cualquiera de los dos. Bien, se divide en dos. Una carótida externa que se dirige hacia adelante, hacia anterior, y otra externa que se dirige hacia anterior, y una interna que se dirige hacia posterior, casi siendo como el mismo trayecto que hubiera seguido de no dividirse. Bien, eso sería más o menos en esta imagen, ¿no? Una carótida común se divide en dos. Esas pequeñas agranamientos serían lo que sería la bifurcación carotidia, donde se encuentra el glomus y el cuerpo carotidio, que serían ya más temas de fisiología, pero que miden la presión y miden la cantidad de oxígeno en la sangre, que en esta zona se mide. Bien. Eh, Luego se dividen en dos. A nivel de cuello, lo más importante es saber la externa, porque la interna se dirige a través del foramen carotidio, de la base del cráneo, hacia lo que sería la parte interna del cráneo para irrigar la parte, también apoyar a la vértebra vertebral en la irrigación de lo que es de lo que es el cerebro. Bien, va a surgir seis ramos, seis colaterales de esta externa y dos terminales y seis colaterales. La más importante de las colaterales van a ser las tres primeras, que va a ser en orden, va a ser la tiroidea. Ya esta vez, si hay una tiroidea inferior al nivel de la subclavia, entonces va a haber una tiroidea superior a nivel de la subclavia. Esta sería la tiroidea superior. Luego, que sería esta, que se divide ya en múltiples ramas para irrigar tanto la laringe como la tiroides. Luego, una porción lingual, que se va a ir hacia la lengua, a irrigar que va a generar otros ramos, como la arteria ranina, dorsal de la lengua, para irrigar esta zona, arteria lingual. Y luego va a ser otro ramo que va a ser la arteria facial, que va a dirigirse siguiendo el borde inferior de la mandíbula y luego surcando muy perpendicularmente hacia arriba
para dirigirse hacia la cara y luego terminar anastomosándose, que anastomosar significa unión, con una arteria del ojo que va por venir del ojo, de otro plexo arterial. Esa zona va a generar otros ramos como las vías superiores, las vías inferiores, la subendoteliana, pero ya eso es otro tema. Simplemente saber que la arteria facial termina como arteria angular a nivel de la región nasal. Sería la arteria facial. Luego tenemos otras que también llegan a ser importantes, pero no tanto, como la arteria occipital, que va a generar hacia posterior, la arteria eh, faringe ascendente y la arteria auricular anterior, posterior, auricular posterior, que van a dirigirse hacia posterior más que nada las tres. Bueno, a la faringe ascendente más hacia anterior, en realidad, como si estuviera acá, hacia ascendente, para irrigar a lo que sería. Eso. La occipital va a irrigar más que nada la zona de posterior de la cabeza, la zona occipital. La faringe ascendente va a irrigar más que nada, como su nombre indica, a la faringe y a los músculos que la mueven. Y la auricular posterior a la región de casi temporal posterior, como la región auditiva del pabellón auricular. Bien. Y las dos terminales van a ser la maxilar y la temporal superficial. La maxilar va a tener 14 ramas que ya se verán más en cráneo y que están en un espacio también denominado y que se relacionan con otras cosas, pero que en este nivel no es importante. Sería la maxilar y otra es la temporal superficial, que sí es bastante sencillo porque se inicia simplemente como que siguiendo el trayecto hacia ascendente, se divide en dos ramos, uno frontal y otro occipital, tengo entendido, en dos ramos y ahí se bifurca y irriga todo lo que sería la gala aponeurótica, que la gala aponeurótica es un nombre que refiere al músculo que se mueve en esa zona. Y bien, acá podemos ver a los mismos músculos, a la tiroides superior, a la facial, a la lingual, a la faringe ascendente, auricular posterior y acá sería el occipital. Bien, un pequeño resumen sería la carótida interna, que sería intracraneal, que tendría segmentos a nivel intracraneal de C1 a C7, no confundir con las vértebras que es diferente, no refiere a altura sino a segmentos simplemente. Luego se encuentra la carótida externa, que va a tener dos ramos terminales como la temporal superficial, que hemos visto que se divide en dos ramos, son simplemente la maxilar que se divide en 14, eh, luego la tiroidea superior, la lingual, la facial, occipital, auricular posterior y faringe ascendente, que llega a ser bastante largo puede llegar a ser bastante complicado aprenderse las seis, pero con la práctica y cuando vean ya múltiples estructuras que pueden innervar, ya viéndolo. Bien, luego sería linfáticos, que linfáticos puede llegar a ser muy olvidado hasta incluso por varios doctores, pero que son importantes. Los nódulos van a denominarse casi en la región en la que drena. Por ejemplo, puede haber ganglios pretracleares, retroesofágicos, vertebrales, ganglios yugulares. Bien, pero digamos esquemáticos se suele enseñar esto, con números, con números romanos, donde el orden refiere hacia el orden de drenaje. El orden de drenaje refiere más que nada hacia de dónde a dónde drena, de superior hasta llegar finalmente al sistema venoso. Bien, comenzaría a nivel supravídeo, nivel uno, con lo que serían los submentonianos, que es 1A, y los submandibulares, que es 1B, que serían estos submentonianos y los submentonianos. Luego seguiría un orden bastante simple, que sería la cadena yugular. ¿Por qué yugular? Porque los nódulos linfáticos suelen estar cerca, en su mayoría, de venas. ¿Por qué? Porque suelen drenar a venas. De hecho, su final se drena a una vena. Se drena a través de un conducto torácico a un tronco linfático hacia lo que sería el ángulo yugulo-subclavio de las venas, que tiene una vena yugular a vena subclavia, y en este puntito se drena todo. Bien, serían tres: la cadena yugular anterior, la yugular media y la yugular inferior, que se corresponderían con 2, 3 y 4. Luego tenemos un triángulo lateral que van a tener vasos linfáticos occipitales y supraclaviculares. Y a nivel 6 tenemos a infraideos que van a hacer esto, que van a tener ganglios como los presofágicos, prelaringeos, pretraquiales, y en mediastino superior, que va a tener otros ganglios que finalmente todos van a drenar a nivel de casi esta zona en un tronco linfático común que drena en el sistema venoso en esta zona, como mencioné. Luego pasamos a nervios. Primero un plexo cervical superficial, que todo nervio que se diga superficial va a ser sensitivo. ¿Qué es sensitivo? Que va a dar tacto, básicamente.
A nivel cervical tenemos unos cuatro bastante importantes a nivel del cuello, que van a ser casi como hermanos, porque van a surgir del mismo punto. Un punto a nivel del borde posterior del ECOM, del esternocleidomastoideo, que va a ser el punto de ERP, que se llama el punto de ERP. Bien, eso van a ser el occipital menor, el auricular mayor, cervical transverso y supraclavicular. Los nombres quizás no es necesario que se lo aprendan todos porque son bastantes en realidad. El cuello es bastante complejo, en realidad hay incluso una especialidad que se basa solo en cuello-cabeza, y por lo cual trata más o menos de, al menos viendo nociones. Bien, entonces tenemos a la supraclavicular que se va a dirigir hacia la región clavicular, se va a dividir en tres ramos, la cervical transversa, que se divide en dos, auricular mayor, que se dirigirá hacia la zona del pabellón auricular, hacia la parte posterior, y la occipital menor, que se dirigirá hacia la zona del occipital, la cabeza posterior, donde va a dar un pequeño ramo sensitivo, ¿no? Porque la mayor parte del occipital va a ser inervado por esta, como hemos visto, como he mencionado anteriormente, el gran nervio occipital, que nos surge de esa zona y que da inervación sensitiva a toda esta zona, que es de la gala económica posterior. También hay otros nervios como el trasero occipital y ramos dorsales y sensitivos que vienen ya correspondiendo de cada nervio espinal, que un nervio espinal es un nervio que surge a nivel de cada vértebra, ¿no? De cada tenemos una vértebra, surge un nervio espinal y dan diversos ramos, ¿no? Uno de ellos va a ser un ramo dorsal para la inervación de esta pequeña zona de acá. Bien, ese sería señalado el punto verde, donde nacen todos. Y una pequeña esquema del territorio de inervación de cada uno. Los supraclaviculares serían esta zona, hacia la zona del hombro casi, entre ramos. El nervio occipital menor hace una pequeña zona de la nuca, el cervical transverso, la gran parte del cuello anterior. Y el auricular mayor, zona de temporal casi temporal posterior, zona de la aurícula. Y el gran nervio occipital quedaría en relación a gran parte de la porción occipital de la cabeza, la, del cuero cabelludo. Y bueno, la aplicación clínica que les había mencionado, la neuralgia de Arnold, que lo había puesto acá, que esto asocia al estrés, puede ser origen espontáneo y genera dolor, más que nada en este nervio que sería el gran nervio occipital, también llamado nervio de Arnold. Luego tenemos un plexo cervical profundo, bueno, lo principal que hay que saber acá es lo que habíamos visto antes. Los músculos infraoideos, ¿por quién son inervados? Por el asa cervical. ¿Y el asa cervical de dónde van a ser? Del plexo cervical. ¿Y el plexo cervical de dónde nace? De ramos de C1 a C4. Ese sería C4. De C1 a C4. De C1 a C3 van a ramos para dar un asa, que es un asa, simplemente algo que como si estuviera agarrando algo, ¿no? Ese sería un asa. Va a dar ramos para los músculos infraoideos, para los tres que hemos visto. Luego tenemos esa relación importante con el nervio hipogloso, que sería un par craneal también, nervio hipogloso par 12, que ¿cuál es su función? Mover la lengua. El hipogloso básicamente inerva músculos de motilidad de la lengua, mueve la lengua. Bien, en su trayecto se va como que unir a un ramo de C1 y luego va a dar un ramo de, para el tiroideo, que, bueno, para el tiroideo, y luego para el genioideo, pero no va a ser un ramo del hipogloso, no va a ser. Por eso también a este asa también se le puede llamar asa del hipogloso, porque es como si el hipogloso estuviera dándole un ramo, pero no es así, sino que simplemente pasa muy junto, pasa casi pegado, pero no llegan, sus fibras llegan a ser diferentes. Es una complicación anatómica, pero así es, son diferentes. Entonces el tiroideo y el genioideo son inervados por C1, no por el hipogloso. Esto es lo que he mencionado. Ese sería también un nervio importante, que sería el nervio frénico, que sería el nervio que inerva al diafragma. Que es el diafragma? Es el músculo que divide el tórax del abdomen. El tórax y el abdomen son divididos más que nada por el diafragma. ¿Y qué hace el diafragma? Respira. Es el principal músculo respirador. Lo que hemos mencionado que otros músculos pueden apoyar la respiración, como pueden ser los escalenos, el esternocleidomastoideo. Sí, pueden apoyar para la forzada, porque la común, la inspiración normal, y a ser casi hecha íntegramente por el diafragma. Y eso lo inerva a partir de acá el nervio frénico, que es un ramo de C3, de C4 y de C5, que no es parte de la plexo cervical, pero que da para esto. ¿Cuál es el más importante? El C4. Es el que da más nervios. Y eso sería principalmente a este nivel. Acá podemos ver también a veces nervios que soy yo, que da algunos ramos que no es importante. Eh,
que acá se notan los ramos superficiales que hemos visto. Este sería la cervical transverso, este sería el supraclavicular, y otros nervios superficiales que hemos visto, ¿no? Occipital, auricular menor y los demás que hemos visto. También se encuentran otros nervios como que van a dirigir a músculos, como lo pueden ser los paravertebrales, que surgen de diversos asas, entre C1 y C2 y de C2 a C3, para los músculos vertebrales, prevertebrales, que ya tienen su denominación cada uno, en realidad, y que pueden variar un poco, pero por ahora no nos importa que lo sepan, son los que surgen de acá, surgen de esta zona. Para el ECOM, trapecio, elevador de la escápula y romboides también van a surgir de esta zona, exactamente las asas de C2 a C3 y de C3 a C4, pero que también es importante que solamente que sepan que existen. Por ahora no exactamente dónde, pero por ahí están. Bien, luego vísceras del cuello, que ya a partir de vísceras es un poco más sencillo, porque vía de conducción solemos hacerlo más intrincado por los nombres de cada vía que se divide y se divide y se divide, casi como si no tuviese fin. Vísceras es más sencillo. Bien, si alguien tiene una pregunta, igualmente puede hacerla. Comenzamos con laringe, que sería la parte más importante del cuello, que es con lo que podemos hablar con lo que estoy hablando ahorita. Bien, esa sería la laringe. ¿Qué es la laringe? El órgano fonador por excelencia. ¿Y de qué está compuesto la laringe? No es de hueso, sino de cartílago. Cartílago como el que está hecho varias discos, como los discos intervertebrales, como las orejas, llegan a ser distintos tipos de cartílago, pero que es cartílago. Llega a estar de hecha de esa sustancia, de ese tipo de tejido, y de eso está hecha la laringe. Y va a tener cartílagos principales, que van a ser estos. Cartílagos impares y pares. Impares va a ser que solo van a ser uno. O no, no son tres, son uno. Y pares van a ser que son dos. Van a tener gemelitos, van a tener uno derecho y uno izquierdo. Entre los impares vamos a encontrar los más grandes, que van a ser el tiroideo, el cricoides y el epiglótico. Tiroideo es el que ya hemos mencionado, este gigantón de acá. Es el tiroideo. Y su punto más importante es una escotadura, acá en la escotadura tiroidea, que es esta. Escotadura, ¿por qué? Porque como si estuviese yendo por acá, pero de la nada se baja. Es una escotadura. Luego una línea oblicua, que es esta. ¿Por qué línea oblicua? Porque es una línea bien marcada en el cartílago tiroides y donde se insertan algunos músculos y que es oblicua, como si estuviera de acá y luego se va moviendo hacia por atrás. Línea oblicua. Luego el cricoides, que es esta, que es este cartílago que continúa por atrás, que se encuentra por debajo de la tiroides y que se encuentra unida a la tiroides por un ligamento, adivinen su nombre, si va del cricoides a la tiroides, se llama ligamento cricotiroideo, exactamente. Una membrana bastante simple en su nombre. Bien. ¿Y el epiglótico? ¿Qué tendría? Eso se encuentra acá. Eh, el- Ese sería el epiglótico, que tendría una forma de hoja, como si fuera una pequeña hoja. Que va a tener sus partes, en realidad la parte más baja se llama peciolo. ¿Por qué? Porque se parece a una hoja, peciolo es de hojas. Y la parte superior que va a ser la epiglotis. Bien. Luego lo demás vamos a ver los pares, que van a ser el aritenoides, que va a ser este pequeño cartílago acá, como si fuera una persona abrazando a alguien. Hola, como si fuera abrazando a alguien, eso se va a ser el aritenoides. Luego el corniculado, que van a ser las pequeñas puntitas, como si fueran garritas de acá. Y luego el cuneiforme y sesamoideo, que son en realidad inconstantes, más el sesamoideo que el cuneiforme, pero que van a ser inconstantes, que son flotantes también, que se encontrarían por esta zona, flotando. Pero lo más importante son estos que hemos mencionado: tiroides, cricoides, epiglótico, aritenoides y corniculado. Bien, el aritenoides, como podemos ver, tiene partes importantes, como puede ser una apófisis vocal, que hace la que se tira hacia esta hendidura, hacia este huequito, va a ser la apófisis vocal. ¿Por qué? Porque va a ser relacionado con la voz. Porque para esa parte es donde pasa la voz. Y un cartílago, una apófisis muscular que va a ser la contraria. Esta es la muscular y esta es la vocal. Va a ser dos. Y un cuerpo, claro. El corniculado no tiene mayores partes que describir. Y bueno, y eso sería principalmente. También otras ya membranas y ligamentos que podemos ver. Ese sería entre el yoides y el tiroides sería la membrana tiroidea. Entre el yoides y el epigloto y el cartílago epiglótico sería el ligamento eh, tiroideo epiglótico, tengo entendido. Y ese pequeño ligamento que sería el vocal, que sería entre la apófisis vocal, por eso viene su nombre, y la parte
la cara posterior de la parte anterior de la del cartílago tiroides, que sería este ligamento del vocal. ¿Por qué? Porque estas van a ser las cuerdas vocales, básicamente, las cuerdas vocales verdaderas o vocales así a secas, porque las impares, las no verdaderas, las falsas, tienen ahora otro nombre. Y bien, lo, otra característica importante de mencionar y que puede llegar a ser un poco complicado son las membranas de los conos vocales. Eso sería. E imaginemos que a partir del borde de la cricoides, que sería esta, va a surgir una membrana que va a desplazarse hacia hacia el ligamento vocal y que va a cubrir toda esta zona, como si estuviese protegiéndose a sí mismo. Ese sería el cono elástico, llamado cono elástico. Soy muy mal escribiendo, pero se entenderá. El cono elástico, ese sería el cono elástico. Y luego, del vocal, pasando por todo el borde de la epiglotis hacia esta zona, sería el ligamento cuadrangular o ligamento cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene una forma de cuadrilátero, ¿no? Es el ligamento cuadrangular. Que va a formar una estructura que vamos a ver a continuación. Acá se observa mejor lo que sería el cono, el cono elástico, que es el ligamento de abajo, inferior, que es el de acá. Cómo llega desde la vocal hasta el cricoides y cómo está conectado con el aritenoides, con el resto de cartílagos para formar como un espacio. Ya tiene en esta porción, con el elástico, tiene como que una forma más que hemos visto a veces, si aún no ha visto lo que es cómo se luce cuando hacemos voz, cuando hablamos, tiene un aspecto más similar a eso. Bien. Luego, podemos ver las porciones. Esto ya sería lo que hemos visto ahorita, pero con membrana. Imagina que le ponemos como una capa de membranas, de tejido mucoso, para protegerlo, y que lo tenemos ahí, literalmente. Va a tener partes. La parte de la entrada va a llamar aditus. Va a ser en latín, tengo entendido. Va a ser básicamente la entrada, no hay más que ver. Aditus es entrada. Luego tenemos el espacio supraglótico, que va a contener el vestíbulo laringio. ¿Vestíbulo por qué? Porque es una zona que va a recibir a la parte de la laringe. Bueno, simplemente eso. El espacio supraglótico contiene el vestíbulo laringio. Luego el espacio glótico, que va a ir desde esta zona, que ese pequeño ligamento que podemos ver acá, es el ligamento cuadrangular que hemos visto hace un poco antes. Este va a formar lo que sería las cuerdas vocales falsas, o también llamadas ah, las pliegas vesiculares. Las pliegas vesiculares, cuerdas vocales falsas. Ya que falsas o pluriversulares, ya que ahora a las cuerdas vocales se les llama así simplemente, como vocales a secas. Las vocales serían estas y los pluriversulares serían estos. ¿De dónde va el espacio glótico? ¿A dónde va? Desde el borde de esta pliegue vestibular hacia el borde de los cuerdas vocales. Todo este espacio sería el espacio glótico. ¿Qué va a contener al ventrículo laringio? Que hacer como si pusiera una pequeña fosita, ¿no? Que viene hacia abajo, va a generar como un pequeño espacio, un pequeño sácula, que va a contener glándulas, más que nada mucosas, que van a ayudar que esto continúe hidratado. ¿Qué hacer el ventrículo laringio? Luego el tubérculo de Charmack, esto no es muy importante, que es un pequeño individual que se encuentra hacia la parte anterior, que sería acá, en esa zona, el tubérculo de Charmack, pero que no es muy importante. Y también la hendidura vestibular, que es simplemente como el hábitus, si el hábitus es una circunferencia que recubre esta zona, que sería la entrada más que nada, que no es una estructura, simplemente una zona. Como la hendidura vestibular sería la misma zona que recubre a los pliegues vestibulares, sería la hendidura vestibular. Luego encontramos el espacio subglótico, que es más que nada continúa con la tráquea, no tiene más estructuras que definir. Es un espacio que se va agrandando hacia inferior y que forma la tráquea posteriormente. Bien, ahora una parte más importante de la laringe son los músculos, que van a ser el cricotiroideo, el tiroideo, y como su nombre lo indica, te indica ya de dónde va, cricotiroides, ya, suficiente. Bien, estén estos. Estos van a generar lo que va a ser la voz en sus distintos, tanto más aguda, más grave, y se van a utilizar de acuerdo a distintas circunstancias de la laringe que presente, ya sea en la deglución, al susurrar, etc. Bien, primero, algunas características. Este de azul es el cricotiroideo, es que se observa acá, que parece en dos fascículos, pero que son dos fascículos, pero que es un mismo músculo, el cricotiroideo, que va desde la cricoides hasta la cara posterior de la parte anterior de la tiroides. Luego está el tiro areotenoideo,
que sería este verde, que va desde de la cara posterior de la tiroides hacia lo que sería el cuerpo del aritenoides, este de verde, tiroaritenoideo. Luego tenemos al cricoaritenoideo, el posterior y el lateral, que sean los que abren y cierran las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque imagina, esto va a ser como una pequeña bisagra, que tiene dos bracitos para que la jalen hacia donde te va a hacer cuando sea necesario. Entonces, si este músculo jala para acá, que sería el cricoaritenoideo, porque crico, este es la cricoides, aritenoideo, ¿por qué? Porque llega a la apófisis muscular de la aritenoides. ¿Por qué muscular? Porque hay músculos acá. Mientras que en el otro vocal, porque es el ligamento vocal. Listo. Bien, el cricoaritenoideo lateral va a abrir, bueno, va a cerrar las, la vía, la laringia, porque si esto se contrae, esto se va a mover hacia atrás. Entonces esto se va a cerrar, se cierra. Mientras que el posterior va a ser lo contrario, se va a originar de la lámina, bueno, el cricoides tiene una parte posterior que se llama lámina, simplemente, de la parte posterior, y se origina acá y se inserta en el mismo tubo, en el apófisis muscular, y al moverlo, va a abrirlo, este se va a mover para atrás, y al hacer una bisagra, esto se mueve para adelante, entonces lo abre. Esa sería la posición del cricoaritenoideo posterior y lateral. Más en la siguiente posición vamos a ver una diapo que resume los movimientos con cada músculo, va a ser interesante. El siguiente están los aritenoideos o aritenoideos. ¿Por qué? Porque van de aritenoides a aritenoides. Pero resumir, se llama aritenoideos simplemente. ¿Qué serían estos? Que serían el transverso o el oblicuo. Oblicuo, ¿por qué? Porque va de la apófisis muscular de un aritenoides a un cuerpo de otro aritenoides. Y transverso porque es único, de apófisis muscular y cuerpo al otro. Listo. Y un músculo vocal, que va a ser este, que no confundir con el tiroaritenoideo porque tiene una estructura similar, que va a tener un mismo punto de origen en la cara posterior del cartílago tiroides y va a ser insertada en la apófisis vocal, el músculo vocal. Luego los movimientos. Bien, como podemos observar, este es un pequeño movimiento de imágenes sacadas del net de todos, estas son del Pro. Bien, el movimiento de los cricoaritenoideos va a generar el tensamiento de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque va a disminuir su movimiento y va a generar su tensamiento. Entonces, el tensamiento de esto, de las cuerdas vocales, como de cualquier cuerda, va a generar una voz más aguda. Mientras que la relajación, que sería dado por los tiroaritenoideos y los vocales, va a generar que estas cuerdas vocales se acorten. Y al cortarse, entonces va a generar una voz grave. Serían entonces la función de los cricoaritenoideos y los tiroaritenoideos y los vocales. Luego tenemos a la aducción, que aducción se refiere a cuando una parte del cuerpo se acerca, por ejemplo, que tenga una persona, su mano se acerca al cuerpo, una persona, la persona, esta queda su brazo, si lo mueves acá, queda como si fuera sargento, eh, si junta su brazo, ese sería el movimiento de aducción. Y el movimiento contrario, que si de esto se mueve acá, sería abducción o abducción. ¿Ya? La pronunciación ya es como ustedes gusten, pero es abducción cuando se separa del cuerpo una estructura y aducción cuando se acerca al cuerpo, acerca a la línea media del cuerpo. Bien, entonces tenemos a la aducción de los ligamentos vocales, como hemos visto que serían por los cricoaritenoideos laterales, que serían estos. Lo van a aducir y van a cerrar la vía glótica. ¿Y en qué situación voy a querer yo cerrar la vía glótica? En el susurro, por ejemplo. Estas vías, porque el aire va a seguir pasando, porque recordemos que esto es una membrana, no es hueso. O sea, el aire va a seguir pasando. Entonces va a generar que el aire sea mucho más débil y por lo tanto genere susurros. Luego tenemos a la aducción del aritenoides, que va a ser este, que va a ser generado por los aritenoides o los aritenoideos simplemente, que va a generar su acercamiento más no cierre de la cavidad vocal, por lo cual va a generar todavía un pequeño espacio que va a permitir que pase el aire más libremente, lo cual va a generar la voz normal, la fonación simplemente. Eh, es decir, ambos, tanto el oblicuo, el aritenoide oblicuo, como el transverso, ambos generan eso. Y luego está la abducción de ligamentos vocales, que generaría los, los cricoaritenoideos posteriores, que serían estos. Al moverse, estos van a alarlo por detrás y esto va a generar su movimiento hacia acá, lo cual va a abrirlo. ¿Y en qué situación yo querría abrirlo? En la inspiración normal o forzada. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es parte de su parte inferior, se encuentra la tráquea.
Entonces, por ahí debe pasar más aire. Entonces, si debe pasar más aire, esto debe abrirse como sea. Entonces, esto lo va a hacer. Va a funcionar para la inspiración normal y forzada, que sería esto. De pasar de acá a acá. Perfecto. Y esta pequeña imagen de acá, que me olvidé de ponerle un cuadrito, es cuando se deglute. Porque el cartílago epiglótico se va a reducir, bueno, va a contraerse y se va a colocar en esta zona, va a estar cubriendo la hendidura glótica, evitando que entre alimento a esta zona, porque recordamos que son los pulmones, vía aérea, no debe entrar comida acá ni otra cosa, entonces debe estar en esta zona. Se mueve y queda acá. Perfecto. Luego tenemos a los vasos y los nervios de la laringe, que esto sí es más o menos rápido. La irrigación va a provenir de las arterias laringeas superiores, inferiores y posteriores. Las laringeas superiores van a provenir de lo que sería la arteria tiroidea superior. La inferior va a provenir de la tiroidea inferior. La tiroides se relaciona bastante con la laringe, por lo tanto sus arterias son similares. Y la posterior va a ser un ramo de la aorta, tengo entendido. No, no recuerdo en realidad, pero sería la laringe posterior también. La inervación va a ser parte sensitiva y parte motora. ¿Motora de quién? De los músculos que hemos visto. ¿Sensitiva de qué? De que vas a sentir algo acá. Si te duele, si hay una infección o algo, vas a sentirlo. Bien, va a ser a través de dos nervios. El principal sensor va a ser el superior, el laringio superior. Va a ser este, que se rama del vago. Esto va a ser una parte del nervio vago que va a generar un nervio laringio, va a generar luego un laringio superior. ¿Qué va a pasar? Va a atravesar la membrana tiroidea y va a entrar, y luego dentro de este va a dividirse en múltiples ramos para inervar a la mucosa de esta zona. Mientras que en la parte motora vas a encontrar un laringio recurrente, que es el que hemos visto en la parte de arterias, que es el que regresa. Y que va a tener un origen distinto tanto en derecho como izquierdo. Por ejemplo, este es el vago. Ambos son tanto el laringio superior como recurrente, laringios, van a ser parte del nervio vago, que recordemos que es el décimo par craneal. Que en par craneal recordemos que es un nervio que proviene del bulbo raquídeo y que básicamente participa en múltiples funciones tan especiales que es diferenciable de los demás nervios. Bien, este nervio vago va a generar un ramo laringio recurrente, que va a ser este, que a nivel derecho va a cruzar a la arteria subclavia en esa porción, va a ascender, va a entrar en relación con la tráquea, con el esófago, con la tiroides, y que por este hiato traqueoesofágico va a entrar a la porción de la laringe y va a inervar los músculos. A nivel, en cambio, izquierdo va a ser a nivel del callado aórtico, va a ser un pequeño ojal al callado aórtico y va a ascender desde esta zona. Y ahí llega y básicamente la misma historia. Bien, pero acá podemos ver que el anillo superior también se divide un pequeño ramo como si estuviera metiéndose este músculo. Y es sí, porque el anillo superior también tiene una porción motora, que sería al cricotiroideo, que recordemos que es el que logra tensar las cuerdas vocales. Entonces, este va a ser principalmente sensor, pero también va a tener una porción motora, que sería a este cricotiroideo. Verán que el anillo recurrente va a ser motor de casi todos los músculos, por eso está el simbolito, de casi todos los músculos, excepto este músculo, del cricotiroideo. Y sería entonces la irrigación y la inervación de la laringe. Un pequeño dato clínico también la parálisis vocal, que se da más que nada puede ser por causas iatrogénicas, por ejemplo, en una operación, principalmente cuando se relaciona con tiroides, porque recordemos que una operación no está pintadito ni coloreado tan bonito como los otras, sino que está todo feo y color carne, todo. Entonces es bastante difícil diferenciar algunas estructuras y puede haber lesiones que pueden llegar a ser incluso bastante comunes. Y estas lesiones, en el caso del nervio laringio recurrente, puede generar una parálisis de los músculos vocales. Como este. Este vamos a ver que se está moviendo, que está desplazado. Mira que este está totalmente inmóvil, está en esa zona. Entonces, este sería el nervio laringio inmovilizado, que en esa zona sería, creo, el derecho, ¿no? El derecho parece ese, ¿no? En los síntomas principales que va a pasar va a ser la ronquera, afonía, espasmos laringeos. Listo. Luego la tiroides, ya para ir acabando creo, un poco, serían las relaciones que va a tener, va a ser con el van carotidio, que sería esta, con la vena yugular interna y con la arteria carotidia interna, que sería con este van, con los nervios que hemos visto, con los laringios, y con
la tráquea y esófago, que vemos acá, que son sus principales relaciones, tanto a posterior, anterior tendrá con la piel, posterior con la tráquea y esófago, y eso sería todo. La altura que va a posterior va a ser a nivel de C5 y T1, donde esto va a estar, una importante relación anatómica, aunque no tanto. No está importante verse con eso. La irrigación va a provenir de la tiroidea superior, inferior e IMA. IMA y puede llegar a ser inconstante, que puede llegar a provenir del propio callado, la propia arteria carotídea primitiva. De acá. Y la inervación va a provenir del tronco simpático y el nervio vago. Son simpático la parte simpática de la secreción, el nervio vago la parte parasimpática. Recordemos la parte parasimpática de un nervio sería la que es cuando está activado cuando el cuerpo no requiere mayor energía, ¿no? El simpático, en cambio, es la que se activa cuando estamos en una situación de vida o muerte, de peligro, necesitamos luchar, por ejemplo, con un ladrón o algo. Se activa, va a abrir las vías respiratorias, va a generar una mayor vasodilatación, va a aumentar el ritmo cardíaco, aumentar el ritmo respiratorio, entonces prepara a la persona para la lucha. Esa sería la parte simpática de los nervios. Aparte del tronco simpático, que sea parte del cuello, pero que ya no lo veremos por de tiempo, y el nervio vago. Y eso sería principalmente. Y bueno, como su morfología sería una glándula que se basa en dos lóbulos, uno y dos, bastante notorios, unidos por un qué? Por un istmo. Que es un istmo, una pequeña zona que une dos porciones más grandes, que sería un istmo. Que en algunos casos puede no estar presente, pero que esa es la forma general en la que está. También puede tener otras pirámides, que serían esas pirámides tiroideas accesorias. Su epónimo sería de primer Lelouet, tengo entendido. Listo. Luego, el ataque del esófago, que tenían relaciones bastante similares en realidad porque se encuentran casi juntas y a nivel embriológico, en realidad el tráquea surge del esófago, entonces son casi tubos de lo mismo, pero llegan a tener más diferencias importantes a nivel histológico, pero a nivel anatómico son muy similares. Y bien, la tráquea va a tener relaciones con los músculos que hemos visto, a nivel posterior con el esófago, y con las vértebras, a nivel anterior con la laringe, a nivel superior con la laringe, digo, a nivel anterior con la tiroides, y con los vasos, con las grasas subcutáneas y con los músculos infravideos. Va a ser encontrar a nivel de C6 y T6, y va a poseer un músculo importante que va a ser este, que en realidad muchas veces se le suele denominar a la tráquea como ah, anillos traqueales, anillos de cartílago, pero en realidad son arcos, porque están separados por un músculo, que sería este músculo de Reisensen, que ya lo verán más en histología, pero que es importante saber, que es un músculo que forma que estos sean arcos y no aros, como suele decirse. Y bien, la irrigación va a venir de múltiples lugares, tanto de las tiroideas superior, tiroideas inferiores y otras arterias adyacentes, por lo cual va a tener una irrigación bastante rica. La inervación va a provenir de tenidos laringeos recurrentes y el ganglio cérvico-torácico, que va a ser parte del tronco simpático, que va a dar animación simpática a esta zona. El esófago, en cambio, va a tener relaciones, va a ser a la altura de 6 a T11, porque recordemos que este va no solo desde el cuello, sino termina a nivel del estómago, que es el nivel del abdomen, pues termina bastante bajo. Pero a nivel del cuello, más que nada, va a tener irrigación por arterias esofágicas superiores, que van a provenir de qué? De las arterias tiroideas inferiores también. La inervación va a provenir de nervios laringeos recurrentes, que van a dar su parte tanto simpática como sensitiva. Eso sería todo en realidad. Acá una pequeña imagen de lo tan unidos que están que este músculo de Reisensen se encuentra casi unido en su totalidad con el, con el esófago, por lo cual serían bastante relacionados. Luego la laringofaringe, que la faringe es otro mundo en realidad, pero a grosso modo se encuentra en el nivel de C4 a C6. Y la irrigación se da por la arteria faringe ascendente, que hemos visto que es parte, un ramo de la arteria carótida externa. Y la inervación va a ser sensitiva por el glosofaringeo y motora por el vago. En realidad, distintas porciones en realidad, porque esta es la laringofaringe que se da en esta zona, porque otra es la orofaringe, que es de la boca, el que viene de la boca, y otra es la nasofaringe, que es de parte de la nariz. Estas serían las cuanas, parte de la nariz, sería el istmo de la fauces, que sería de la boca. Y la laringofaringe en realidad, a diferencia de la oro y de la naso, no llega a tener tantas características anatómicas destacables. Pero acá podemos ver un pequeño ósculo donde se observa un pequeño nervio que pasa en realidad, que es el asa de galeno. ¿Y qué es el asa de galeno? Es la unión, es el paso en realidad de la arteria laringea superior con la recurrente, porque por acá van a pasar. Y esa pequeña hendidura que se observa sería su unión. Importante saberlo, el asa de galeno que se observa en esa zona.
Bien, entonces ya finalmente entrando a lo que sería anatomía topográfica y luego músculo de la expresión facial, que ya sería lo más sencillo en realidad, ya para terminar. Tenemos ahora lo que sería el triángulo submentoniano. ¿Qué sería submentoniano? ¿A qué hace referencia? Al mentón. ¿Y dónde está el mentón? En la base de la lengua, que se encontraría en esta zona. Sería esta, ese triángulo, que va a estar limitado por cuáles músculos, por el vientre anterior del digástrico de un lado, por el vientre anterior del digástrico del otro lado, y por el yoides, que es lo que se observa acá, ¿no? Sería el yoides, anterior, anterior, y el músculo. El piso llegaría a ser el del hemiloyoideo. ¿Qué va a contener? No es muy importante en realidad. Iba a tener nódulos submentonianos, que van a ser estos nódulos linfáticos, que lo que hemos visto del tema linfático, y algunas vénulas que en realidad algunos autores dicen que a ese nivel se origina la vena yugular externa, que es parte de las venas del cuello, pero que, bueno, son venas en realidad. Si lo disecaran, no se vería más que nada que venas pequeñas y sin innominadas. Ese sería el triángulo submentoniano. Bueno, sería anterior, único, es impar. Eh, entonces, del vientre anterior del gástrico, vientre anterior del gástrico y oides. Luego el triángulo submandibular, que se encontraría bastante cerca a lo que sería el submentoniano, que es el submentoniano. Y acá hemos dado una vista a 3/4, a un poco más inferior también. Y se encontraría limitado casi en su totalidad por el digástrico y por el borde de la mandíbula, por la rama de la mandíbula, que sería esta. Esta sería la rama de la mandíbula, divide al digástrico con digástrico. Y perfecto, acá se observa entonces en plenitud todo su contenido. ¿Qué va a poseer? Eh, Ese sería el miloideo que va a formar parte de su piso. Más por acá también se encuentra el hilo gloso, que también forma parte de su piso. Y bueno, el principal contenido que va a tener va a ser la glándula submandibular, que va a ser parte de glándulas salivares, la arteria y vena facial, que van a ser estas, que van a pasar oblicuamente, no van a pasar, estar totalmente acá, sino que van a pasar por encima y van a dirigirse a la porción de la cara. Va a encontrarse luego el nervio hipogloso y el nervio miloideo. Y también nódulos submandibulares, que sean nódulos linfáticos que se van a encontrar casi en cualquier zona del cuerpo, nódulos linfáticos. Y un nervio hipogloso, que va a ser este, que va a pasar por acá. Que en realidad por esta zona también llega a definir lo que es el triángulo de Farabov y Béclard, pero que próximamente tiempo voy a pasar. Luego encontramos el triángulo carotidio, que por su nombre ya podremos inferir lo que posee. El carotidio, a la carotidia y van carotidio, que sería conformado por la vena yugular interna, por el nervio vago y por la arteria carótida común, es como sus divisiones, en cierta porción. Eso sería. Van a estar cubiertos, como si estuviera cubriendo el asa cervical que cubre esa zona, y nódulos cervicales profundos. Bien. También se observa el seno y glóbulos carotidios que van a ser como dimensiones de receptores, tanto de la presión como del oxígeno en sangre, que es más parte de fisiología, pero que es importante mencionar, ¿no? El seno y glóbulos carotidios, que también se encuentran acá. Pero que si conocemos bien la anatomía de esta zona, podemos decir fácilmente que se encuentran acá, porque la bifurcación se encuentra acá, a nivel de C4 casi. También se encuentra, bueno, esto, ¿no? Las ramas, también algunas ramas de la carótida externa. Acá se observa mejor el nervio, la vena yugular interna, la bifurcación de las arterias carótidas, nervio vago, etcétera. Perfecto. Luego el triángulo muscular, que sería también parte de los triángulos anteriores, que sería este, que sería definido por el homoyoideo, por el vientre superior del homoyoideo, luego hacia inferior por el ecom, por el esternocleidomastoideo, sería este, y por la línea media. Este podría llegar a ser incluso un rombo, que en realidad es un rombo, ahorita lo explico, pero que es un triángulo. Este triángulo está definido por el homoideo convencional por el vientre superior y el ecom, y la línea media, lo cual forma un triángulo. ¿Qué contiene? Los músculos infraoideos, como se puede notar acá, este sería el esternoideo, tiroideo, esternoideo, esternotiroideo, ¿bien? A la glándula tiroides, que sería esta, a la tráquea y el esófago, que se encuentra por detrás. Lo que hemos visto justo acá, si lo podemos recordar más o menos bien, se intuye bastante bien. Y ahora, ¿por qué he dicho que también puede ser un rombo? Porque también puede ser el rombo de la traqueostomía, que se encuentra definido casi por los mismos músculos, pero un poco más, un poco más estrecho. ¿Por qué? Porque sería definido por el músculo esternoideo y esternotiroideo, que sería este, esternoioideo y el esternotiroideo,
que definiría esta zona donde sería la tráquea. ¿Y para qué sería importante este rombo? Para una traqueostomía. Por ejemplo, una persona tiene una obstrucción a nivel superior o no puede respirar muy bien, requiere apoyo. Se hace una pequeña incisión a nivel del cuello, se coloca una sonda acá y se brinda oxígeno. O brinda aire, oxígeno directamente a la vía aérea. Y sería entonces el rombo de la traqueostomía, que es importante en realidad porque sí recuerdo que en un examen lo llegaron a preguntar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y repasen también el rombo de la traqueostomía. Justo. Es esto. Entre externo tiroideo y externo tiroideo e incisión para brindar una vía aérea en pacientes con obstrucciones. Entre el primer y segundo cuarto anillo, bueno, arco, anillo, traqueal. Anillo más que nada para no causar más problemas. Luego el triángulo occipital, que luego el occipital, junto con el supraclavicular que vamos a ver, van a ser son parte de los triángulos posteriores. Y bien, estaría definido por el ECOM, por el dorsal ancho y por el homoyoideo. Bien, ese sería el ECOM, que está reflejado, que cuando se mueve un músculo se llama así, es reflejado. Sería uno de sus lados, por el dorsal ancho, que sería el otro, que sería este músculo, y por el homoyoideo, el vientre inferior del homoyoideo, que sería este. Entonces, esto nos definiría este músculo. ¿Qué contendría? A la vena yugular interna, que sería este tronco que vemos acá, que en esta imagen en realidad no se observa bien, pero que en los libros también se menciona que está, que sería la vena yugular externa. Luego se encuentra la arteria cervical transversa, que sería este ramo de la subclavia, ramos del plexo cervical, el nervio accesorio y nódulos linfáticos cervicales. Acá lo más importante que saber del occipital en realidad es el accesorio, que es uno de los más importantes, porque pasa caminando por los escalenos, por esa parte. Y bien, esa en realidad, lo más importante de acá es la vena yugular externa y el nervio accesorio, lo más importante. Y finalmente de triángulos tenemos al lomo clavicular, que sería conformado por el ECOM, por los mismos límites casi el occipital, que sería lo mismo. Acá tenemos al ECOM reflejado, tenía un buen borde. Luego al homoideo, el vientre inferior del homoideo, junto con la clavícula, que sería su borde. Listo, acá tenemos un triángulo. Medio mal definido, pero se nota. El contenido va a contener a los escalenos anterior, medio y posterior no. Y a los hiatos interescalénicos. ¿Qué son los hiatos? Van a ser los espacios entre los escalenos, que van a ser bastante importantes en anatomía. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos un escaleno. No puedo revisar ahorita los estos, pero así sería más o menos así. Como recordamos, serían insertados en las huellas transversas de las vértebras y se insertarían en las costillas. Y bien, un hiato, el hiato anterior, contendría lo que sería el plexo braquial y las subclavias. El plexo braquial, recordemos que sería lo que inerva tanto motora como sensitivamente a los brazos, medio superior. Y el hiato posterior va a tener al nervio torácico largo, que me parece que ahora han estudiado de Charles Bell. Bien, el nervio torácico largo. También va a contener a los nódulos supraclaviculares y a la arteria supraescapular. Y en ese esquema se nota un poco mejor, ¿no? A los, a los escalenos, al plexo braquial pasando por un lado, la arteria subclavia pasando y relacionándose con este plexo braquial, al nervio torácico largo pasando por acá, y a su vena correspondiente también. Y algunos nódulos, claro, en cualquier triángulo va a haber nódulos. ¿De qué? Con qué nombre, casi con el mismo nombre del triángulo, en realidad. Así que, bueno, eso sería más que nada. Lo más importante acá, los hiatos. ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? ¿Por qué hiato y qué los forman? Y finalmente, músculos de la cara. Que, bueno, en realidad, los músculos de la cara son bastantes, se van a hacer hasta más de una veintena, y cuya función suele estar delimitada bastante por su nombre. Por ejemplo, el corrugador superciliar iba a ser un corrugador de las cejas, el depresor del ángulo de la boca, eh, ¿adivinen qué? Deprime el ángulo de la boca, baja, entonces da una expresión triste. Y sería básicamente eso. El risorio participa para alargar mover hacia lateral el ángulo de la boca, lo cual daría como que una sonrisa. Los cigomáticos, y bueno, cada uno, ¿no? De acá lo más importante que hay que saber en realidad son los orbiculares, que son los más obvios también en su inserción, en su nombre y su función, porque los auriculares van a simplemente cerrar los vías, los ojos y los auriculares de la boca van a cerrar la boca, y eso. Pero bueno, algunas características generales de los músculos de la cara va a ser que van a estar insertados en hueso y en piel, como si fueran como el platisma. Ese sería el platisma, que también mencioné al inicio, que está insertado a nivel del mentón y luego a nivel de la clavícula, que va a hacer tensar la piel del mentón. Sí, esto.
¿Por qué en la piel? Porque la expresión facial se basa principalmente del movimiento de la piel. Por eso es que se forman arrugas en la piel con el tiempo, cuando la piel pierde elasticidad, porque son músculos netamente expresivos. No son de movimiento como músculo bíceps o músculo dorsal, que requieren movimiento de huesos y movimiento de pesos, sino que estos van a de ser expresivos, por lo cual requieren menor cantidad de fuerza, pero de ser la suficiente. Y en hacer una de sus fallas, por ejemplo, si hay una parálisis de un músculo del nervio, que vamos a, me parece pues una diapositiva sobre eso, si falla, podría llegar a notarse bastante y a dañar la vida de la persona tanto a nivel intra o interpersonal bastante, porque la expresión facial es parte de la vida humana casi en su totalidad. Bien, todos esos músculos, absolutamente todos, van a ser inervados por, excepto los masticadores, que es este temporal y el macetero que se encuentra por acá, que serían ya la masticación, no son parte totalmente del músculo de la cara, y van a ser inervados por el músculo del nervio facial. Ese nervio facial va a salir del foramen de la cabeza, no tiene un nombre, no recuerdo cuál, pero sale de un foramen que se va a encontrar detrás de este canal auditivo, y bueno, va a salir, va a pasar dentro de la parótida, pero no lo va a inervar, eso también es una característica importante, no le inerva la parótida, simplemente va a pasar por aquí y se va a dividir en ramas. Estas ramas van a inervar motoramente a cada uno de estos nervios de esos músculos de la expresión facial. Y bien, sería principalmente, esto como he mencionado, son cada uno de los nervios de la expresión facial, no vamos a mencionarlos todos, simplemente los más importantes, por cuestiones de tiempo, y bueno, vamos a ver siguiente entonces. Músculos del epicráneo. Epicráneo, epi es arriba, cráneo es cráneo. Entonces serían músculos que se encuentran en la parte del cráneo. ¿Qué van a hacer? Unas principales funciones, el occipito frontal, occipito frontal, ¿por qué? Porque va a ser uno mismo. La gala paneurótica es esta, que sería como que un tendón gigante a nivel del cuero cabelludo, que se va a conectar con un músculo frontal que se encuentra en la frente, y un músculo occipital que se encuentra como que a nivel de la nuca, casi a nivel del occipital. Bien, ¿qué va a hacer esto? Va a ser arrugas en la cara, va a ser como que una expresión de sorpresa en conjunción también con nervios de las cejas y de otros. Va a ser esto, levantar, generar arrugas. El temporoparietal también va a ser encontrar acá al lado, que va a ser principalmente masticable, que también puede llegar a generar cierto nivel de arrugas, pero que no es tanto el campo. Bien. Luego los periorificiales palpebrales. Palpebrales se refiere a ojo o a párpados en general, también para tener una pequeña nomenclatura. Periorificiales, peri es alrededor, y orificiales es del orificio, por ejemplo, se encuentran alrededor del orificio de los ojos. Acá encontraremos al más obvio, al auricular del ojo, que es un músculo gigante que se encuentra alrededor de este y que se encarga de cerrar al ojo, por ejemplo, cuando estamos eh, algo muy ávido, sentimos algo, cerramos también los ojos, como si quisiéramos llorar, y ese auricular se va a cerrar, se contrae totalmente y va a cerrar toda la hendidura auricular. También al corrugador superciliar y al depresor superciliar, que serían estos dos, que se van a insertar ¿dónde? En esta parte que sería la porción superciliar del ojo, la región superciliar del marco orbitario, y en esta que sería la porción superior de la región nasal. Luego los orificiales nasales, que serían el músculo prócer, el nasal y el depresor del tabique nasal. El prócer sería este morado, que también se podría considerar a nivel hasta cierto punto uno del ojo porque se mueve bastante cerca, pero es esto. El prócer, el nasal, que sería este naranja, y el depresor del tabique nasal, que sería este color agua marino. El depresor del tabique nasal se va a insertar en lo que sería la región alveolar superior del maxilar superior. Va a deprimir el tabique nasal. El nasal va a generar una constricción, como cuando queremos bajar la nariz hacia abajo, se moviliza el nasal. Y el prócer queda elevarlo, que va a participar incluso de la sorpresa. Cuando elevamos todo hacia arriba, aparte del músculo frontal, de los auriculares también, también se va a funcionar el prócer. Perfecto. Luego los perioficiales de la boca, que van a ser los más comunes, bueno, los más numerarios. Y bueno, lo más importante van a ser el auricular y los cigomáticos, tanto el cigomático mayor como menor, y el rhizoide. ¿Por qué no los demás? Porque en realidad los demás pueden ser inferibles tanto por su función como inervación, si recordamos bastante bien la imagen. Su nombre, por ejemplo, el elevador del labio superior. Rápidamente, es este rosadito. Mientras que los cigomáticos y el rhizoide auricular pueden ser un poco más complicados. Bien.
Ese naranja es el rizorio, que se va a originar, bueno, originar de la fascia del músculo buccinador, es este, no, massetero, perdón, massetero, y se inserta en la comisura labial, que sería este. Si los cigomáticos van a ser este y este, es decir, el subiótico mayor y cigomático menor. ¿De dónde se van a insertar? De esta porción que va a ser el arco cigomático, por eso recién el nombre de cigomáticos, y se van a insertar el mayor en en lo que sería el ángulo de la boca y el menor en lo que sería el labio superior, la porción lateral del labio superior. Algunos otros también mencionables son el boxinador, que se encuentra acá en la zona más interna, que comprime como si comprimiese las mejillas, como cuando estamos haciendo pucheros o con los niños especialmente. Y el mentoniano, que también se encuentra en esa zona, que es uno de los más pequeños, que deprime la piel del mentón. Como cuando estamos queriendo impresionar a alguien, como que miramos hacia arriba, movemos un poco la boca, un afán un poco tontito, y se mueve el mentoniano. Y los demás ya son inferibles, ¿no? Y bueno, eso sería entonces sí, una pequeña parálisis de Bell. ¿Qué es una parálisis de Bell? Una parálisis de la mitad de los músculos, que puede ser en realidad superior, inferior, eso ya es más del tema de neuroanatomía, pero que es más que nada como que una parálisis de Bell es una parálisis de los músculos faciales de la hemicara, de cualquiera en realidad, puede ser la izquierda o la derecha, que se puede producir por daño en nervio facial, tanto directo como en nervio en las neuronas que forman parte de su circuito de motor, que puede ser originarse tanto en el cerebro como a nivel del tronco encefálico, y eso es tema de neuro en realidad, pero puede causar esto. ¿Cómo nos damos cuenta? Esta zona está todo corrugada, vemos como el frontal se contrae, el rizorio, los cigomáticos se contraen, genera estas cuestiones, el auricular también se contrae, está cerrando la hendidura, entonces perfecto, esa parte está bien, esa está totalmente bien, o sea, no hay arrugas, no hay ningún tipo de arruga, ni movimiento, ni expresión. La hendidura de la boca está transversa, no está apreciando como si hubiera una poker face, por decirlo de alguna manera, y de esta manera. Así se denota. Entonces los síntomas serían la asimetría de la cara, la incapacidad por la frente, abertura permanente del párpado, porque recordemos que el párpado se cierra por justamente una parte del músculo auricular. Entonces esa sería una parte de su función. También el aplanamiento del surco nasolabial, que sería esto que se encuentra plano casi, y la sequedad ocular. Porque también implicaría una parte de los nervios parasimpáticos que inervan a nervio ocular, ya que también parte de auricular también funciona para hacer una presión en la glándula lacrimal que se encuentra en esta zona y generando que esta libere su contenido de lágrimas, ¿no? También había una sequedad ocular, entonces. Y entonces sería, creo que todo. Y bueno, muchas gracias por haber estado presente en toda la reunión. Ha sido bastante largo. El cuello en general es bastante largo, pero muchas gracias por atender.